De esta manera entonces el himno nacional de la República de Paraguay, entonado por los jugadores que representan a nuestro país. Y con mucho respeto vamos a escuchar también el himno de Chile. Emotiva la entonación del himno chileno como es costumbre. Y se dan cuenta ustedes cómo de repente Chile tal vez no es la mejor Chile de los últimos tiempos. Chile no tiene de repente hoy la gran parafernalia que ha tenido hasta hace un par de años, 4 años atrás. Y sin embargo en un amistoso, 45.000 personas. Que cuando la tuvo tampoco clasificó a los mundiales. Sí. Ganó 2 Copa América y no se fue al 2018. Pero no se fue a los mundiales. Pero lo que quiero destacar es siempre el gran respaldo que tiene su público. Y siempre mirando de reojo, obviamente, el SNT, transmisión de Copa América. Vamos a estar a full con los partidos de Paraguay, pero sí estamos mirando de reojo también las clasificatorias. Chile tiene 5 puntos al igual que Paraguay. La diferencia está que a Chile le han marcado 3, o que Chile ha marcado 3 y le han marcado 7. Tiene saldo -4. Mientras que Paraguay ha marcado un solo gol, aquel de Tony Sanabria ante Bolivia. Pero también nos han marcado poco, nos han marcado solo 3 goles. Paraguay tiene 5 puntos, saldo -2. Chile, 5 puntos, saldo -4. Así que hoy jugamos contra un rival directo. Es cierto, no está Paulo Díaz, podemos empezar a buscarle la vuelta, no importa. Contra el que esté, contra el que falte, contra el que sea, Paraguay tiene que empezar a acostumbrarse a salir a ganar. Sí, tenemos que volver a recuperar la sana costumbre de ganar. Tenemos que olvidarnos de esta costumbre que hemos tenido en los últimos años de perder. Así que creo que por allí tiene que partir todo esto. Más allá de encontrar el rendimiento, de todo lo lírico que hemos hablado a lo largo de este tiempo, aquí hay algo fundamental también. Comenzar a ganar, no por los puntos, ni siquiera no por decir sí, vamos a ganar la Copa América, sino por sobre todas las cosas, por recuperar el autoestima perdido, recuperar el respeto perdido por los demás y sobre todas las cosas, para mí al menos, recuperar el romance albirroja con la gente. Totalmente, recuperar eso de ir a la cancha o de sentarte a ver un partido de Paraguay sabiendo que puede ocurrir cualquier cosa, puede darse cualquier resultado, pero lo que sí está garantizado es que vas a ver una selección combativa y una selección a la altura de los partidos. Después podés, como es la lógica, ganar, empatar o perder. El cómo es lo que se le viene discutiendo a esta selección hace bastante tiempo. Bueno, ahí está el aliento del público de La Roja. Reiteramos el equipo paraguayo con Carlos Coronel, Iván Ramírez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Néstor Jiménez, Andrés Cubas, Mauricio Peralta, luego Ángel Romero, Alejandro Romero Gamarra, Julio Enciso y Adam Vareiro. Es el 11 inicial del representativo nacional para este compromiso. Veremos cómo se van parando, ¿verdad?
A mí me gustaría verlo al Kaku más suelto, que sea él el que tenga la libertad de moverse por delante de los volantes. Asociarse con los de y los costados. que se toque con Ángel, que se toque con Enciso, que profundice con Adam, que Adam se la devuelva, que tengamos un poquitito ese fútbol colectivo arriba, de no solamente tirarla a uno y a ver si corre y a ver qué pasa más para adelante, ¿no? Así mismo, creo que es lo que nos está faltando. Ya mostramos, y las clasificatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá, hasta aquí en 6 fechas son una muestra, que defensivamente algo recuperamos. Nos hicieron pocos goles, es cierto, no es un gran consuelo, pero en defensa ya estamos más firmes. Ahora falta lo otro, jugar un poquito a algo y tener idea sobre todo, porque el otro día era mucha individualidad, poca idea, y a la hora de intentar hacer algo, incluso las piernas a veces temblaban para meter un pase arriesgado. Sí, señores, va a arrancar el partido, se va a poner en marcha este compromiso. Ya van a jugar las selecciones de Chile y Paraguay. Partido amistoso con sabor a Copa América. Ya se juega Chile-Paraguay en Ñuñoa. Allí vino la salida larga, estaba la marca por parte de Gustavo Gómez. Intenta la carga el equipo paraguayo ahora. Balón que se pierde por un costado. Será lateral que va a corresponder al representativo chileno. Pelota larga a Vareiro. En la primera ya ganó. Este es Romero. Tirado por izquierda, ojo. Pareció verlo. Pero allá también está Enciso. Comienza el Kaku por derecha. No, era solo el tiro de cámara. Por derecha sí. Está... Hay que acostumbrarnos a eso porque en Chile son muy fanáticos de ese tema de cambiarte. Vos ves que patea hacia la izquierda y en realidad a la derecha. Sí, sí, el tiro de cámara. Te enfocan desde la otra grada. Sí, Kaku tirado por derecha. Romero tirado por izquierda y Enciso ahí cerca. O sea, hoy por lo menos de arranque es Enciso el que está por detrás del punto. Está la salida que corresponde a Chile. Ahí estaba presionando bien el equipo paraguayo. Va controlándola Igor Lichnowsky. Ahí se lo ve Enciso pegado a Vareiro, yendo a presionar. Está presionando justamente Enciso a Bravo. Saca el golero de 41 años. Que no es mala idea. No es mala idea, perdón Salvador. No es mala idea Enciso por ahí. El tema es ver qué función te puede cumplir Kaku pegado a la raya. Va teniendo la pelota Coronel. La salida larga de Carlos Coronel. Ahí está bajándola al equipo nacional ahora. Balón que va para que la maneje Mauricio Peralta. Venía la marca. Está recuperando el equipo chileno. Hay una falta, sigue, dice el juez. Ahora vino la presión. Por lo menos comienza con todo Paraguay presionando arriba, abajo. Como si fuese un partido en serio. Sí, algo parecido a lo ocurrido el otro día con Perú. Solo que esta vez Paraguay un poco más raspador de arranque. Falta de Peralta sobre Alexis Sánchez. Sí, señor, ahí estaba la infracción. Entonces, en estos primeros instantes del compromiso, la salida que corresponde otra vez al equipo chileno. Ahí estaba el toque de Gabriel Suazo a presionar otra vez Enciso, que de momento está jugando como un segundo punto. Sí, señor. Por detrás de Vareiro, incluso a veces siendo el primero en ir a presionar. Va saliendo Chile. La tiene Lichnowsky, el jugador de la América de México. El toque para atrás otra vez para Claudio Bravo. Y Chile también es un equipo que juega mucho con su arquero. Ey, Bravo. Tiene mucha experiencia en eso. Sí. Él sí podemos decir que ha jugado mucho en eso. En el Barça fue tal vez uno de los arqueros que revolucionó el jugar con los pies. En un Barcelona donde todos jugaban. Y eso le valió también ir al City. En el City también, cuando arrancó esa filosofía, el primer llamado fue Claudio Bravo. Está la salida que va a corresponder al representativo paraguayo. La pelota para Gustavo Gómez. La maneja el capitán. Ahí estaba Gómez con la pelota larga. Hacia la punta. El golpe de cabeza termina siendo defensivo por parte de Marcelino Núñez. Presiona otra vez el equipo paraguayo. Primeros movimientos de este partido. Chile que busca cargar por el sector derecho ahora. Atención, ahí estaba Isla. Vino el toque para Eric Pulgar. La habilitación por la zona izquierda ahora para el centro de Suazo. Ojo con esto, vino el remate. El golpe de cabeza termina siendo defensivo. Carga Chile. Marca sin embargo Paraguay. No hay que hacer falta por ahí cerca. Ahí estaba presionando Enciso. Y recupera Enciso y la roba. Avanza el equipo paraguayo ahora. Solo por izquierda está Ángel Romero. A ver si lo ve Enciso. Ahora vino el cambio de frente largo. Buscándolo a Adam Vareiro. No hay falta. Bueno, sí, puede ser. Se quedó parado. Terminó agachándose. Era bueno el cambio de Enciso. Era inteligente lo de Vareiro también. Creo que lo condena que se agacha. A ver, ¿se queda parado? Sí. Termina agachándose, cubriéndose también, ¿verdad?
tras el salto de Catalán. Buena pelota robada por Enciso. Un dato. Van a tener que hacer un doble o un triple esfuerzo los del costado derecho. Porque por esa zona está Iván Ramírez, que sufrió una enormidad ante Argentina. Marcar no es su principal destreza. Y por ese lado está el Cacu. O sea, es un punto en materia defensiva, si queremos tomarlo así, un punto flaco de la selección, donde habrá que extremar recursos para no sufrir. Sí, señor. Será tiro libre que va a corresponder al representativo de Chile en su terreno. Ahora, en esa salida rápida, pelota recuperada por Enciso, creo que si lo hubiese visto antes a Ángel Romero, el pase pudo haber sido más sorpresivo. No le quedó cómoda la pelota, creo. En el traslado no logró acomodar el cuerpo como para meter un cambio de frente preciso. Jugó más a asegurar la posesión que a buscar el ataque y sí, era buena la idea y estaba más libre Ángel antes. ¿Me permitís dar un datito más sobre Chile? ¿Te diste cuenta la subida de Suazo? Sí. El centro fue pensado, fue un pase. Y también lo que hizo Núñez para buscar al 9. Y ahora se viene la carga de Chile, atención, ahí estaba el toque otra vez, el avance. Pero Paraguay retorna bien. Presionó bien Paraguay, casi lo complicaron a Bravo, pero terminó saliendo y generando una situación de ataque. Está teniendo la Chile. Balón que va para el medio. Moviendo la pelota al equipo de La Roja. Balón que va para Lichnowsky. Se complica otra vez Lichnowsky. El toque para atrás para Bravo. Bravo que la tiene que reventar. Recupera Paraguay, Andrés Cubas. Sale el equipo nacional ahora. Balón que va para Iván Ramírez. A moverla, dice Garnero. Un grito que se repitió mucho ante Perú. Y por lo visto que se escucha todo también ahí en el estadio porque sí. Empezaban a silbar. Mejoraron los micrófonos, ¿no? Sí. La vez pasada parecía que estaban haciendo un documental con los técnicos. Se viene la salida para Paraguay, Alderete con la pelota larga. Bien la intención, pero era más para la derecha. No era mala idea y fíjate dónde estaba Iván Ramírez. Algo que le faltó y mucho el otro día a Gustavo Velázquez. Ser opción en ese hueco de casi 20 metros a la redonda que se da entre el extremo y el lateral del equipo rival. Está la salida que corresponde al equipo chileno otra vez. Partido que se juega en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Encuentro previo a la Copa América, que la vamos a vivir por el SNT. Otra vez la pelota para Claudio Bravo. Ahí está Bravo. Está bien la ciudad, está bien el aire, está bien el mate, está todo bien. Vamos a sacarlo. No. No, mi garganta, no te preocupes por mi garganta. Entra un gol y se rompe todo. Cuando empiece a ganar Paraguay va a sacarlo. Ahí se viene la salida que corresponde al equipo chileno por intermedio de Bravo. Está teniendo la pelota Claudio Bravo. Que después de haber rechazado aquella pelota con zurda, se tomó el posterior un par de veces. Sí, señor. Algunos inconvenientes en la señal, pero bueno, ya vamos a corregir esto enseguidita. Mientras tanto, el partido continúa con el marcador en blanco. 0 para la selección chilena, 0 para Paraguay. Encuentro que se desarrolla en Santiago de Chile. Bueno, mientras quiero recordarte, Salva, mencionar también que Renault está con nosotros. Es un buen momento para andar con Renault. Si no avanza la imagen, avanzás con Renault Kwid 2025, tu compañero perfecto para el día a día, compacto, ágil y el más económico para la ciudad. Conseguí el tuyo en cuotas desde 999.000 guaraníes. Renault, una marca de Santa Rosa. Sí, señor. El partido continúa con el marcador en blanco de 0-0. Encuentro que corresponde al segundo amistoso de la selección nacional de cara a lo que va a ser la Copa América de Selecciones. Sin dudas, una prueba más que importante, una prueba que definitivamente tiene que dejar conclusiones interesantes para lo que viene haciendo el entrenador de la selección nacional, Daniel Garnero, para lo que va a representar justamente la Copa América y sobre todas las cosas para nosotros las eliminatorias. Reiteramos que este es un problema de señal de origen, que ya los compañeros del departamento técnico están tratando de subsanar, de solucionar para poder volver a observar sin ningún tipo de inconvenientes el partido entonces entre las selecciones de Chile y Paraguay en el Estadio Nacional de Santiago. Bueno, corrían apenas algunos minutos, pero ya se vieron cosas distintas en Paraguay en la idea y sobre todo en Chile en el nivel de equipo, Salvador, porque el otro día en los desbordes que veíamos del equipo peruano, sí, el centro era al bulto. Ahí a la olla donde quema y para ver si alguien entra, para ver si alguien llega. Sin embargo, Chile desbordó dos veces. Una vez con Suazo,
que levantó la cabeza y lejos de lanzar al área, metió un pase fuerte en cortada al borde del área grande para Diego Valdés, que tomó esa pelota, salió de uno y después la pinchó al segundo palo con toda la... ¿Te das cuenta cuando un equipo, cuando un jugador hace el centro por hacer y que la empuje cualquiera, y cuando la jugada está pensada y hay tranquilidad a la hora de ejecutar la acción? Y eso pasa con Chile. Después por el costado derecho hubo algo parecido con Alexis Sánchez, que obviamente no vamos a descubrir nada en el jugador chileno, que también metió una pelota en cortada. Chile mucho más tranquilo que Perú a la hora de tener la pelota, y eso finalmente termina siendo un trabajo importante de Paraguay, que va a tener que estar atento en todas las líneas. Bueno, y se nota eso también cuando tenés laterales de oficio, laterales que están acostumbrados a hacer ese trabajo, porque Suazo es uno de ellos, y por el otro lado Mauricio Isla, que si bien es cierto, comenzó en las juveniles como central o como topper por derecha, terminó haciéndose internacionalmente como lateral derecho. Un tremendo lateral. Un tremendo lateral, que llevó a jugar en el fútbol italiano muchísimo tiempo. Sí, llegó incluso a pasar por la Juve, es un lateral con buena llegada y sobre todo con mucho criterio. Me sorprende la formación de Garnero. No es la primera vez que lo vemos acá con una selección paraguaya tirado por derecha. A mí me gusta cuando tenemos la pelota. Claro. Pero cuando no tenemos, es un punto flaco. Porque tampoco Iván Ramírez es el gran marcador, porque Kaku tampoco es el jugador que te hace recorridos muy largos, y porque finalmente tendrá que ser Peralta quien vaya a cubrir esa zona para dar una mano. O sea, Paraguay va a tener que ser inteligente a la hora del retroceso para, en balones perdidos, cubrir ciertos sectores. No, definitivamente el representativo paraguayo hoy presenta estas variantes que son interesantes, pero yo también estoy de acuerdo contigo. A mí me gustaría verlo a Kaku más por el medio, más suelto, y que sean los otros los que trabajen un poco más por los costados, ¿verdad? Porque además los otros tienen más rapidez, más dinamismo, y Kaku es el pensante. Sí. Pasásela a Kaku para que Kaku te la devuelva. Sí. Más o menos así, ¿verdad? Arrancó recién el partido, ¿verdad? Habrá que ver finalmente qué función cumple, porque también puede ocurrir que cuando tengamos la pelota, Kaku termine metiéndose más al medio, pero ahí tendrá que ser Iván Ramírez el que se pare en esa zona y defienda el puesto a muerte. Que Gómez pueda ir a la espalda de Iván para cubrir alguna mala salida, y obviamente uno de los volantes dar una mano en el fondo. Cubas tiene ese ímpetu, tiene esas ganas, tiene esa fuerza, pero no tiene la estatura. Si sale Gómez y tiene que cubrir un volante, debe ser Cubas, que el juego aéreo no es su principal virtud. De una selección paraguaya que arrancó como el partido pasado, con mucha agresividad a la hora de marcar, incluso haciendo 3 o 4 faltas en el inicio del partido. Sí, señor, ahí están inconvenientes de la señal de origen desde Santiago. Bueno, estamos esperando que esto se recupere para poder seguir observando un partido que continúa con el marcador en blanco. Paraguay-Chile están igualando 0-0 en este compromiso. Recordando que el tercer y último partido de Paraguay antes de la Copa América va a ser el próximo domingo a las 18:30. Contra Panamá. Contra Panamá, en Panamá. Ciudad de Panamá, en Panamá. Ahí va a ser, en la ciudad que tiene el mismo nombre del país. El último paso para la Copa América. Ya vamos a jugar ese partido con la lista de la Copa América definitiva, porque hasta ahora la lista es de 27, 28 jugadores, esperando a ver qué pasa con Diego Gómez, por ejemplo, que siempre es una pregunta constante en las conferencias de prensa, y obviamente ya con lista definitiva esperar ver qué ocurre ese domingo ante Panamá, y después viajar rumbo a Estados Unidos cuando el 24, lunes 24, debutemos ante Colombia, rival directo. Es ganarle a Colombia, porque después viene Brasil y sabemos lo que significa. No quiero decir que no le podamos ganar, pero el gran favorito es Brasil. Entonces, ¿qué te queda? Pelearle a muerte a Colombia y cerrar tu participación con Costa Rica y sellar ahí una clasificación. A ver, pero con 4 puntos se puede clasificar. Yo creo que sí. Acordate que son solamente 2 lo que pasan. Esta vuelta no, hay mejor tercero. Esa es una diferencia con relación a Copas Américas anteriores, ¿verdad? O sea, y ahí contará la diferencia de gol. Contará la diferencia de gol. Si perdemos, que nos perdamos feo, y si ganamos, que ganemos bien. Sí, el fútbol no es matemática, pero uno calcula por probabilidades, y lo probable es que Brasil saque puntaje perfecto respetando a Colombia. Colombia tiene 22 partidos sin perder. Colombia está en racha. A lo que voy es que no será una sorpresa que Brasil le gane a Colombia. No. Entonces nosotros deberíamos también hacer. Así como creo que tampoco va a ser una gran sorpresa o un batacazo que Colombia le gane a Brasil. Tampoco. Colombia viene de ganar en eliminatorias. O sea. Es que en eliminatorias Brasil está por encima de Paraguay nada más. O sea, Brasil hoy es sexto. Sí. Cierto, las clasificatorias estamos casi a un año del último partido, fue en noviembre, pero Brasil tiene solo 7 puntos. 7 puntos.
Nunca antes, por lo menos yo, no recuerdo una selección de Brasil que tras 6 partidos tenga 7 puntos y se encuentre sexto en la clasificación. Ahora, la Copa América va a ser algo totalmente distinto. La Copa América son 3 partidos y después saber qué va sucediendo en el famoso mata-mata. Es muy distinto a una eliminatoria en donde lo primordial es ganar de local y puntuar afuera, pellizcar algo afuera, ¿verdad? Pero nosotros ya hemos tenido el problema de que no puntuamos en casa. Entonces nosotros estamos obligados también a puntuar afuera de casa. Bueno, ya retornamos. 13 minutos. 13 minutos de este primer tiempo del partido. Ahí está la salida que corresponde al equipo paraguayo. No pasó mucho, ¿eh? No. ¿En qué le vamos a decirlo si no vimos tampoco? Pero por lo menos no hubo gol. Habrá lateral que va a corresponder al equipo de Chile. Bueno, Enciso quejándose con el árbitro. Cubas también pidiendo una falta que no fue. Garnero, como siempre, en la suya, reclamando también. Y el partido continúa 0-0, todos en sus lugares. Cacu todavía por derecha, Ángel por izquierda y Enciso muy cerca de Vareiro. Sí, señor, ahí está teniendo la pelota otra vez el equipo chileno, mitad de terreno por Eric Pulgar. ¿Pulgar o Pulgar? Preguntaba. Yo le suelo decir Pulgar, pero me decían que el apellido es Pulgar. Pulgar. Que Pulgar, me decía justamente esta mañana un amigo chileno en uno de nuestros tantos lives que estamos haciendo. Así que saludo a todos los que nos están viendo también por las redes sociales. ¿Estamos de vuelta bien? Sí, estamos vivos. Sí, estamos. Aquí se viene la salida que corresponde al representativo. Y eso fue cuando tenés cancha en el asunto. Sabés dónde sacar. Aquí se viene la salida. Avanza el equipo paraguayo, la va teniendo Iván Ramírez. Plan A, B y C siempre hay que tener. El toque va para atrás. Avanza el equipo paraguayo, vamos, lindo cambio de frente. A ver si la baja, hay peligro. La acomoda bien, atención. Allí vino el centro. Pelota que se termina hacia el otro sector. Otra vez para Iván Ramírez. Escapó bien Iván, linda. Vino el centro. Y se metía con todo Adán Vareiro. Muy bien, Iván. Pisando terreno rival. Si hubiese sido el partido contra Perú, esa pelota pasaba y terminaba en un lateral, pero Iván pisó la zona de ataque, recuperó esa pelota, metió un túnel, buscó un centro, bien Paraguay con tenencia en función de ataque. Y mostrándonos hoy que también se puede golpear por los costados, sobre todo con los laterales, hasta ahora por lo menos por el lado derecho. Balón que va quedando para Enciso, ahí está Enciso volanteando, la traslada Enciso, la tiene Enciso, se va metiendo por el medio Enciso, ahí se fue Enciso, se conecta con Vareiro. Estaba el toquecito ahí. Sí, era para dejársela de taco suavecita enfrente. No se entendieron. Es normal que ocurra, es común que pueda pasar. Y es lo que le dice Enciso. Lo mira a Vareiro y le dice, déjame ahí. Matame la pelota enfrente, que yo vengo a velocidad. No se entendieron. Cuando hay gol de Chile, hay gol de Chile. Hay gol de Chile, señores. Justo vuelve la señal de origen. Cuando llega el gol de Chile. Después de una buena carga de Paraguay, aparece el tanto de la selección chilena. Ahí está la pelota, una serie de toques, el árbitro que molesta un poquitito, la habilitación para Suazo, el centro de Suazo. Dávila. Y el golpe de cabeza de Dávila. Bueno, retrasado el delantero para tener espacio justamente, y acá se nota el trabajo de jugar con el lateral. Sí. Y el delantero entra atropellando con espacio. Sí. Otra vez fue un centro retrasado, un centro para el que entraba, al que iba pisando el área. No pudo dar el paso a Paraguay. Y es lo que decíamos, del volante que no se mete entre los centrales, ¿verdad? Es un centro que agarra a Paraguay de forma lineal. Va Iván Ramírez a cubrir el centro. Muy buena pelota de Suazo. Se pasa Gómez, se pasa Alderete y Dávila enfrente a Néstor Jiménez. Nadie pudo dar siquiera el paso, ¿verdad? Gol de Chile en algo que ya nos mostró. El juego por el costado y el centro con criterio para el compañero que viene de frente. Bueno, se pone en ventaja el equipo chileno. Y no es que Paraguay estaba jugando mal, tampoco estaba haciendo, pero por lo menos estaba mostrando intención ofensiva hasta que llega este gol del representativo dueño de casa, que ya pasa a ganar el partido 1-0. Recupera Enciso, había una mano. Será salida que va a corresponder al representativo paraguayo. Ahí viene la pelota para Romero Gamarra.
está el toque para Cubas. La va manejando Andrés Cubas. No cambia nada, ¿eh? Hay que seguir jugando a ganar. Ahora con más razón. Acostumbrados estamos a ir perdiendo. Lo que hace falta ahora es mostrar que tenemos con qué encarar un partido que se nos hace adverso. Porque tampoco es que Chile había atacado demasiado, tampoco es que Chile era muy superior a Paraguay. Una pelota bien metida, lo que a nosotros nos cuesta muchísimo, termina en el 1-0 a favor del equipo local. Y está la salida que corresponde a Paraguay, Néstor Jiménez. El avance para la albirroja. Ahí está Romero, filtraba para el medio, ya estaba la marca por intermedio de Suazo. Y se nota ese desentendimiento. Fíjate cómo acá Kaku no dio el paso adelante para poder ser opción para Romero, que levantó la cabeza y trató de meter una pelota arriesgada al borde del área. Va saliendo Chile. La tiene Marcelino Núñez. Ahí está controlando Núñez, el jugador del Norwich. El equipo galés. El toque va para atrás, para Claudio Bravo. Otra vez para Lichnowsky. Eric Pulgar. Lichnowsky. Y Suazo permanentemente, cuando tiene él ya está en el campo rival. Gabriel Suazo, ahí está acompañando Suazo. Ya vino la pelota. La va manejando Sánchez. Avanza Chile, que comienza a tocar con mayor confianza ahora. Buena la habilitación para Mauricio Isla. Isla y el toque. Recepción otra vez el ex Juventus. Ahí tiene Isla. Avanza bien Chile, ojo con esto, vino el centro, saca Gómez. Complementaba Fabricio, recupera otra vez Chile. Otro centro más, atención. Ya no hay. Y viene la réplica para el equipo paraguayo, pero corta oportunamente Catalán. Isla. Girando, limpiando bien el panorama. Y ya está saliendo otra vez el equipo de Chile. La tiene Sánchez. Estaba Núñez. Controla Chile la pelota. Mueve ante las marcas de los jugadores del equipo paraguayo. Balón que va para Suazo. Ahí estaba Suazo. Recupera otra vez el representativo paraguayo, pero otra punta. Falta para mi gusto, sí. Ahí infracción, perjuicio de Adam Vareiro. Será tiro libre que va a corresponder al equipo paraguayo por la punta derecha. Garnero. Dialogando. Bueno. Y qué lástima que llegó el gol, ¿no? Porque estaba parejita la cuestión. Pero Chile insinuaba mejor porque estaba llegando bien por los costados. Y en el trato de la pelota se lo veía más preciso y criterioso, sin llevar peligro, ¿verdad? Pero se ve cuando un equipo está acostumbrado a tener el balón en campo rival. Sí. No preguntes cómo, pero se abren los espacios, siempre hay uno solo, la pelota parece que es arriesgada pero va al pie. Y esa es la gran diferencia de los otros equipos con nosotros. Avanza Paraguay. Buscamos el vacío, pero ahí se equivoca Kaku. Y lo fundamental para eso que decís, Edwin, son los laterales. Sí. Que vos siempre los tengas a ellos como una opción para abrir la cancha. Definitivamente. Pero ¿sabes qué? Venía Bristol y aprovechar los precios imbatibles para papá. Hasta el 50% de descuento en todos los productos, televisores, celulares, notebooks, parlantes y mucho más. Con tu compra te llevas una cuota de regalo para tu próxima compra. Además, participas de la promo 3.000 millones en premios. Este 29 de junio, una moto Battle Rally más 20 millones en efectivo. Se calienta un poquitito el partido. Sí, Peralta de vuelta, algo que el Cerro hace bastante. Debería bajar un cambio. Sí, tiene que bajar un cambio. O sea, es que es un gran jugador. Y si te enojas, cerrar la boca, sí, y pisar el tobillo la próxima. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Después de ese consejo futbolístico de Storrer, yo creo que, a ver, hay jugadores que lo pueden hacer, pero cuando tienen 5 o 6 años ya de pisar así. Y aparte, mira, bueno, también el chileno le agregué, no tenés que cerrar la boca. ¿Qué duele más? Un empujoncito lo que le puedas decir o que cierres la boca y le presilles el tobillo en la siguiente. Y probablemente lo siguiente, ¿no? Yo sé, van a decir, apología a la violencia. El fútbol es así. El que alguna vez jugó fútbol, por lo menos en la canchita del barrio, sabe que es así. Cerrar la boca y pisar el tobillo la próxima. Guarda tu amarilla para una bien puesta. Y capaz que se caliente y te reacciona. Exacto. Y amarilla para vos y roja para el otro. Tenemos que dejar de ser sonsos, no por poner cara de malo,
y gritar a los cuatro vientos y meter un empujoncito, somos más guapos. No, eso es muy tribunero. Eso es para que la gente, Claro, ese es el que pone garra. Sí. Ese, no es, se confunde la garra. Avanza Paraguay, corre Adam. Ya se va quedando bravo con la pelota. ¿Vos te acordás la jugada? Claro que te acordás. La jugada Topo Cáceres contra Valencia. Contra Valencia. Sí. ¿Cuánto le dio? Le venía midiendo. Hoy con VAR no se puede, pero le dijo algo. No le dijo nada, cerró la boca y le dio 4. Sí. Le pisó, le metió el codo, le dio el brazo, le puso la espalda. Sí. Aparte ahí se cobraron varias cosas. La fractura de Valencia, Richard. También. Bueno, ahora lo mandan al piso, el jugador chileno, no pasa nada, dice el juez. Pero línea cobra. Tampoco es para que se descomponga el partido. Los muchachos tienen que tranquilizarse, tienen que tratar de volver a tener la pelota como se comenzó. Esta, por ejemplo, de Alderete vale más que el plaguito de Peralta. Mirá, la pelota que pasa, Alderete, le pone el cuerpo encima, la tira encima y fíjate cómo cuando cae deja el pie. No hace un movimiento adicional, pero mira el pie derecho de Alderete, cómo va para adelante. Sí. ¿Verdad? Si te golpea, golpea. Nada muy alevoso. Tienes que aprender a jugar este tipo de partidos. Va saliendo el equipo de Chile. Está teniendo la pelota a mitad de terreno Lichnowsky. Ahí va el balón para Sánchez. Comienza a tocar bien Chile en los espacios cortos. Buena pelota metida, lo hacía ahora para Mauricio. No sé. Si fue justo, ¿eh? Por lo menos del tiro de cámara. Parecía estar Gómez un poquito por detrás de todos. A ver. Sí, adelantado. Un cuerpo completo. Bueno, un caño. Recibe un caño y se queda parado. Avanza Chile, la tiene Suazo de vuelta. Comienzan los lujitos de Chile, es muy temprano para eso, ¿no? No me gusta lo que estoy viendo Salvador. Hay falta ahora. Tenemos que jugar, Hay que jugar. Tenemos que aprender a jugar. Pelearnos, discutir, plaguearnos, pegar, patear, raspar. Eso ya sabemos. Nuestra materia pendiente es jugar. Si entramos en este quiquilleo, Chile nos va a pintar la cara. Será salida que va a corresponder al equipo paraguayo. La maneja Romero Gamarra. Ahí estaba Kaku, dejándola para Alderete. En otras épocas tal vez te diría que sí. Estamos honestas. Cuando carga Enciso, atención. Pero hoy día no tenemos los jugadores para eso. No. Antes, ¿sabes qué? Teníamos jugadores para... Vamos a hacer 11 rines en la cancha y nos metemos los 11, 1 a 1, ¿verdad? Pero hoy no. Así que no nos hagamos los guapos. Tratemos de jugar. Cambiaron las cosas, chicos. Me quedé mirando el pique de Enciso con Catalán. Terminó ganándole Catalán en velocidad. Parecía que Enciso se quedaba con ese balón. Partió 1 o 2 metros por delante del central. Le emparejó la carrera y no solo eso, también lo dejó atrás. Ahí la va teniendo Gómez. El toque de Cubas para Néstor Jiménez. La tiene Néstor. Presiona bien Chile en la marca también. Atención, la pelota que va hacia la punta. La habilitación para Enciso. Falta de Isla. De tarjeta. Esta es para tarjeta, sí. Muy tarde Isla. Amarilla para Mauricio Isla. Buen estado Isla. Al igual que Peralta en la anterior. Y Núñez. En ese tole-tole que hubo con Peralta. Ahí, bueno, por ejemplo... Sí, mira, no lo agarra con todo, pero... Porque salta. Pero, porque salta. Bien defendida esta de Ángel Romero. Ha molestado Mauricio Isla. Tiene el equipo paraguayo, vamos. Ahí está el avance para David Roja. Pelota que va hacia la punta zurda para Enciso. La tiene Enciso, a ver, pica y andate. Enciso se mete en diagonal, le pegó al arco. ¡Enciso! Y el golpe de cabeza afuera, apoyaba a Gustavo Gómez. Entraba solito Gómez. Enciso le pegó al arco. Vayamos a eso, porque si era un centro, era cómoda para Gómez. Pero fue buena para Paraguay. Recupera bien otra vez el equipo nacional. Vamos, este es el momento. La tiene Enciso. Amagó Enciso, a ver Enciso, ahí está Enciso, se acerca al área Enciso. Habilita bien ahora para Iván Vino. Intenta una chilena. Adam Vareiro. Intenta una chilena Adam. El otro que se soltaba creo que era Peralta también. Y por detrás estaba Jiménez, por detrás de todos,
Punto positivo, los dos laterales de Paraguay pisan el vértice del área cuando Paraguay ataca. Sí, señor. Avanza Chile ahora, pero ya está la marca por parte de Alderete. Cubas. Va a salir el equipo nacional ahora, vamos. Ahí está descargando bien. Lo hace de buena manera ahora. Ahí Fabricio Peralta. Ahora, ¿no te parece que Fabricio se está soltando mucho para la izquierda? En esta sí, por el retroceso más que nada. Cubas es el que más se queda y Peralta el que trata de cubrir por donde sube el lateral. Peralta cae en ese costado. Si va al lateral izquierdo, él se vuelca un poquito por izquierda. Si va al lateral derecho, se vuelca un poquito por ese costado. Y Caco está jugando muy atrás para mi gusto. Aquí se viene la salida. Avanza Enciso. Carga Paraguay. Pelota larga hacia la punta para Iván Ramírez. Ahí está Iván. Iván amaga, mete el centro. Será córner. Primer tiro libre de esquina en todo el partido para el equipo paraguayo. Bien, de vuelta a los dos laterales. Esto sí, este es el Paraguay en el cual sirve el trabajo. Este es el trabajo que queremos ver. No hacérnoslo. Peralta fue el único que recibió la amarilla en esa pelea con Núñez. Y Núñez le metió un sopapo. Sí. Imagínate. Y siempre va a ser así. Más todavía cuando juega visitante. Tiro libre de esquina para el equipo paraguayo. Vamos a Luis Roja. Ahí está Enciso para pegarle. Hace tanto que no gritamos un gol. Aquí vino Enciso con el centro. El golpe de cabeza, fallido el rebote. Está ahí el disparo arriba y afuera. Remate de Jiménez. La pelota que pasa de Gómez. Un centro al primer palo que pica. Nadie puede rematar. Y finalmente Jiménez culmina las acciones. Bien Paraguay los últimos 5 minutos. Este sí es el partido que vinimos a ver. Mientras te cuento que Fortín Frutos Rojos combina la previa, el partido y el tercer tiempo, Salvador. Totalmente. Fortín Frutos Rojos presente en esta transmisión de amistoso Paraguay-Chile. Una delicia, una delicia. Ahí se vino la salida. Creo que a mí me faltó eso, por eso la garganta está así. Me parece. Ahí está Enciso, vamos Julio. Avanza Paraguay, la tiene Enciso. Enciso pisa el área, la toca para Jiménez. Jiménez el toca al medio. Termina sacando Catalán. Pero Paraguay lo está empujando a Chile hacia su área. ¿Cómo? Por los costados. Y uno que maneja, una que traslada, que por ahora es Enciso, pero los laterales acompañando. Que es lo que nos ha faltado en todos los últimos partidos. En el anterior ni siquiera teníamos laterales en la lista, ¿verdad? Lo teníamos y se fueron lesionados. Es por una cuestión de calendario, ¿verdad? Jugaron por libertad y se les respetó el tiempo de festejo. Aquí está el avance para Iván Ramírez. La tiene Iván. Iván mete el centro para Adán. Ahí estaba el rebote. Va a recuperar otra vez el equipo paraguayo. Pero fíjate la distancia entre Adán, por detrás Ángel y a escasos 8 o 10 metros Jiménez. El centro fue de Iván Ramírez. Los dos laterales pisando vértice del área grande. Alguna va a quedar, El toque otra vez para Enciso. Nuevamente se proyecta Iván Ramírez. Le hizo bien la cortina. Ahí está Enciso metiéndose por el medio. Ahí está Enciso. Busca compañía. ¿Quién se muestra? Tiene que ser otra vez el plano original con Iván Ramírez. Allí está Iván para Romero Gamarra. Moviendo la pelota del equipo paraguayo. El toque va para Cubas. Alderete. Alderete se acerca al área. Se fue Alderete. Tiene que retroceder. Tiene que rebobinar. Para Fabricio Peralta. Comienza todo de vuelta. Gómez. Con Alderete. La tiene Omar. Ahí está Alderete con la pelota. Con Ángel Romero. A la devolución. Pero sí, Alderete con la posesión. Teniendo el balón el equipo paraguayo en el fondo. Gustavo Gómez. La salida para el Albirroja. Iván Ramírez. Bien la marca. Bien Cubas. Pero sacó bien Cubas. Para Adán Ramírez. La tiene el Cacu. Ahí está Romero Gamarra. Solo por izquierda. Solo por izquierda estaba Enciso. No se animó al cambio de frente largo. Avanza el equipo paraguayo. Jiménez. Carga Paraguay otra vez. Nuevamente el cambio de frente por derecha para Iván Ramírez. Muy participativo Iván. Después se equivoca en el pase. Y qué lindo balón metido, pero estaba atento Coronel. Saca de cabeza. Ya sale otra vez el equipo nacional ahora. Ahí está la pelota al medio para Adam. A ver Adam, gira Adam. Busca compañía Adam. Hace un caño, pero para atrás. Romero Gamarra. Otra vez para Vareiro.
¿Quién por el área? Nadie. Cambio de frente equivocado. Recupera bien otra vez Cubas. Para Enciso. Vamos, pica y andate. Mita ahí está Enciso. Encara Enciso. Se mete Enciso. Termina perdiendo la pelota. Pero ya está recuperando otra vez. El equipo nacional rápidamente. Avanza Paraguay. El toque va para Ramírez. La tiene Iván. Ahí está Iván. Iván. Y Bravo. Casi termina sorprendiendo Iván Ramírez. Parecía un centro. Creo que él no la agarró bien. La pelota casi se mete a espaldas de Bravo, que tuvo que retroceder, poner las manos. Se colaba en un ángulo, un centro defectuoso Iván Ramírez, pero bien Paraguay en los últimos 7-8 minutos, sobre todo los últimos 3, en donde perdíamos la pelota, no teníamos claridad para hacer daño, pero cuando Chile intentaba salir, la recuperábamos rápido y en terreno chileno. Y creo que en gran medida era lo que nos faltaba, recuperar rápido la pelota y buscar generar. Esa no teníamos, a veces recuperábamos pero la volvíamos a entregar. Sí. Porque no teníamos opciones de pase por los costados y ahora está encontrando eso el equipo paraguayo. Y cuando recuperas en campo rival es respirar en terreno ajeno, respirar en ofensiva. El partido te queda corto, pero si cada vez que la perdés vas a tener que ir a buscar la pelota en tu área, el partido se te hace largo y es un sufrimiento. Ahora lo que falta es patear un poco más al arco. Estamos tratando de llegar con la pelota dentro del área chica, con pelotas hacia el área. Creo que tenemos que de repente cuando el Ciso hace esa jugadita y se va acercando, un boom al arco o alguien que se le acerque y boom al arco. Ofrecernos un poquito más. Como cuando estamos en 3/4 de cancha, la tiene Cacu, la tiene Ciso o la tiene Ángel, para movernos pensamos 2 o 3 veces. Busca el avance Mauricio Isla. Ahí estaba el chileno filtrando bien la pelota por el sector derecho. Para Marcelino Núñez. Escapó bien Núñez. Otra vez para Isla. Bien la cobertura. Y ahora saque de meta que va a corresponder al equipo paraguayo. Cobertura de Ángel Romero en esta, acompañando a su lateral. Romero hoy jugando por izquierda. Este es Ben Brereton Díaz. Mejoró Paraguay en los últimos minutos, en los últimos 10. Es el partido un poquito que queríamos ver, el de los últimos 10 minutos. Por lo menos algo distinto a lo que solíamos ver. Aquí se vino la salida, falta, no dice el juez. Es que no le da tiempo a Néstor de poder salir del camino de Matías Catalán. Ya será salida para el equipo paraguayo. Está para sacar Carlos Cordenel. Con Gustavo Gómez. Ahora, este asunto del toque dentro del área no me gusta. Así perdimos la pelota anterior. No me gusta. Ahí va saliendo Gómez. Iván Ramírez. Romero Gamarra. Cubas. Nos complicamos en la salida y pierde Paraguay la pelota. Queda para Suazo. Solito. Gol de Chile. Segundo gol de Chile. Víctor Dávila a los 36. Nos complicamos tratando de salir jugando. Y acá está la respuesta de Chile. Tiene el balón, la mueven bien para Suazo. Este no tira un centro. No. Este tira un pase al vacío para que Dávila la coloque de cabeza. Tenemos que dejar de boludear con este asunto del toquecito en la salida. Dentro de 10 años, después de 10 años de práctica puede ser. Claro. Desde los 15 años de la escuela de fútbol tenés que practicar eso, no en la selección absoluta. Pero en un partido en donde tranquilamente podíamos estar 0-0, por 2 malas salidas estamos perdiendo 2-0. Hay una cosa que parte desde lo dirigencial, hay una cosa que parte desde la idea de los clubes. Y en Paraguay no se juega así. En Paraguay, lastimosamente, por nefastas decisiones dirigenciales, el jugador paraguayo termina más o menos armándose cuando llega a primera. Cuando en otros países el jugador está armado a los 18, 19 años. Y metemos esta historia de la regla del sub-19 y un montón de tonterías que finalmente le ponen a un chico que no arriesga, ¿verdad? Y queremos salir jugando y no es lo nuestro. Los que parecen rápidos en nuestro fútbol son lentos afuera. Los que parecen técnicos en nuestro fútbol son lentos y no son técnicos afuera. Y los que supuestamente juegan al piqui-piqui y afuera no funciona. Tenemos que tratar de hacerla simple, es cierto, un amistoso. Si no probamos acá dónde, perfecto. Pero si vamos a hacer las cosas, hagámoslas por lo menos con convicción. Pierde Paraguay 2-0. Un regalo en la salida
gol de Ávila. A ver, ahora, esto es una idea de juego de Garnero. Él trata de imponer esto. En Libertad funciona, en el Libertad de acá, claro, el local. En el Olimpia de acá también funcionó. Carga Chile, atención, ahí vino para el tercero. Menos mal. Pero, para que funcione, vez pasada justamente lo escuchaba Gareca en una entrevista vieja, decir, yo no puedo a un jugador de la selección mayor estar poniéndole los conos y enseñarle cómo trotar, cómo hacer un pase de 2 toques. Ellos ya tienen que saber todo. Yo lo que puedo ponerle es la táctica y de repente decirle qué es lo que quiero, qué dibujo quiero, qué idea tengo. Es cierto, el jugador de primera división ya tiene que, solamente un toquecito tiene que tener. Pero no puedes cambiarle el chip. Ahora me van a decir, acá me está diciendo, pero Gustavo Gómez, eso juegan así en Brasil. Importa. Sí, en Brasil. Pero ¿qué volante tiene? ¿Qué laterales tiene para salir en Brasil? ¿Qué arquero tiene? Diferente es. Y entrenan todos los días. Entrenan todos los días. Eso es lo que los muchachos no quieren entender. En tu club vos entrenás todos los días. Si el técnico dice, quiero tocar la pelota 40 veces en el área, te van a practicar eso. Y no basta con entrenar, tenés que jugar así porque finalmente el rigor está en el partido oficial. Y tienen 44 partidos. Aquí se vienen, y los estaduales, y los amistosos, y las copas. Avanza Paraguay. Pero, ¿sabes qué? Dentro de todo, estamos perdiendo 2-0 por 2 errores nuestros. Falta. Pero por lo menos mostramos hoy una cara más ofensiva. Che, por 10 minutos, pero nos vuelve a pasar lo de siempre, ¿verdad? Cuando el partido está en tablas, ni nosotros ni el rival, gol del rival. Sí. Y cuando nosotros por fin estamos haciendo, parece que algo diferente, gol del rival. Sí. Entonces es la misma historia, ¿verdad? Cuando estamos mal nos hacen gol, cuando estamos iguales nos hacen el gol y cuando estamos un poquito mejor también nos hacen el gol. Y sobre todo una tontería nuestra, ¿verdad? Un error. Y qué incómodo está Kaku, ¿verdad? Jugando por fuera, porque finalmente sí, la pelota la pierde Cubas, sí, pero en realidad la pierde Kaku, porque Kaku compromete a Cubas en un pase corto. Y lo deja rodeado por 3 jugadores. Rodeado por 3 jugadores. O sea, Kaku lo presiona a Cubas con ese traslado y después le suelta la pelota frente a los Leones. La albirroja es nuestra segunda piel y ahora vas a poder llevarla a todos lados. Llegó la nueva tarjeta Bueno Albirroja edición limitada. Alentá a la selección descargando la app de Bueno Bank y activando la tuya para disfrutar de beneficios exclusivos. Bueno Bank, sponsor oficial de la albirroja. Ahora hay que mostrar carácter, ¿eh? Sí. Es un amistoso. Porque si bajamos la cabeza ahora, 41 minutos del primer tiempo, ¿para qué nos fuimos, verdad? Yo creo que hay que seguir jugando como se estaba jugando. Hay que jugar 0-0 y a seguir. Los últimos 10 minutos, ¿verdad? Claro. Y no volver a cometer el mismo error que se cometió. El otro día contra Perú ya casi colaboramos una así. Sí. Ahí se viene la salida. Y por más que tuvimos mala pelota, hemos llegado más cerca del área, cerca del... No, tampoco nos generamos ninguna... qué tapada del arquero. Ninguna. O sea, atacamos más, pero no generamos situaciones claras de gol. Y ya van 42 minutos del primer tiempo. Chile llegó 3 veces e hizo 2 goles. Ahí está Enciso. La tiene Enciso. Se proyectaba Ángel. El toque que va ahora para Jiménez. Cubas, Enciso. Enciso con Peralta. Estaba Ramírez solo. Bueno, ahora ya es marcado. Ahí está Iván. Buena devolución. Linda pelota al vacío. A ver cómo centra Iván. Iván amagó muy bien. Lindo Iván. Ahí está Iván. Metió el centro ahora. Muy pasado le queda. Por la otra zona. A Jiménez. Le marcaron bien a Jiménez. ¿Dónde está Dávila? Pelea Jiménez. Recupera Paraguay. Muy bien Jiménez, sin falta. Avanza Paraguay ahora. Buah. ¿Cómo nos cuesta, Parece que la pelota es más pesada, Leo. Y sale limpiamente Chile y ojo por el medio, ojo por el medio. Menos mal estaba en offside, menos mal el pase es largo. Pero es lo simple del juego de Chile cuando recupera la pelota. Tras la salida de Aureliano y de Moriel Rodríguez, mirá que ahí pasó Blas Riveros, pasó Arzamendia. Ahora está Jiménez. Podemos seguir buscándole la vuelta. Espinosa. Espinosa por lo menos hizo el centro el otro día para el gol de Tony Sanabria contra Bolivia. ¿Cómo nos cuesta meter una pelota decente? Sí. 2
2012 en Chile ya practicaban con la plaza técnica. Dice. Ahora tenemos en Cardiff y los profesionales paraguayos no quieren practicar. Dice. Nosotros no estamos. Para explicar el problema de Paraguay no vamos a explicarlo hoy. No. Necesitamos 18 años para sentarnos y hablar. Pero también es cierto, nuestros profesionales, muchos entrenadores no quieren arriesgarse a comenzar. ¿Por qué? Porque acá viene otra carga para Chile, el remate arriba. ¿Sabe por qué? Por el resultado. Porque si hoy vos perdés un campeonato, te echan. En su 16 perdés un campeonato y te echan. Te echan. Entonces no estamos, el público luego pide, la prensa pide. Tampoco estamos para aguantar. Chile, Colombia, Ecuador, aguantaron cuántas décadas de fracaso. Hasta que después encontraron y no salieron más en gran medida de ahí. Nosotros estamos esperando una camada. Sí. ¿Verdad? Que crezca ahí entre la mandioca, que salga un árbol, que caiga del cielo. Una camada. No significa que lo formemos nosotros. Una camada que coincida. Aquí se vino la pelota larga. Avanza Paraguay, bien la marca. Recupera otra vez el equipo albirrojo. Vamos Paraguay, hay que despertarse. Ahí estaba el toque para atrás. Cote que repito, para mí lo estábamos haciendo bien. Pero... busca cargar otra vez Paraguay. Moviendo la pelota. Ahí está la devolución. Balón que va para Enciso. Enciso le pega al arco, por fin. Pero el balón se queda por el camino. El rebote otra vez para Iván Ramírez. Y el único remate al arco fue el de Iván Ramírez. Sí, que fue un centro. Avanza Paraguay otra vez. Enciso, dale, pegale, Enciso, ahí está el remate. Sí, hay que probar. Claro, bien. Ahora, fíjate cómo es otra cosa cuando Enciso, Romero, hablo de Ángel, Cacu no está tan participativo, pero tocan ahí en espacios cortos. Lo que faltó el otro día. Sí. Nadie arriesgaba un pase el otro día. Ahora por lo menos 4, 5, 6, 7 veces en un espacio cerrado donde parece que la pelota no pasa, nos animamos a meter la pelota. Y eso es lo que nos falta, ¿no? Pero igual, más allá de todo esto, reitero, para mí por lo menos falta generar más. O sea, tenemos, movemos, buscamos, pero no damos el siguiente paso como para buscar hacer algo positivo dentro del área o desde fuera. Ahí está Enciso. Adam Mareiro. El toque para Ramírez. Moviendo el Enciso. La termina perdiendo. Final del primer tiempo, final de la primera etapa del partido. Chile le está ganando a Paraguay por 2 goles contra 0. Bueno, tal vez, no sé si va a ser contraproducente lo que voy a decir, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero al menos yo lo veo así. Tal vez en los mejores 45 minutos de Paraguay tocando, jugando, buscando, arriba. Pero, lamentablemente, como dice Torres, el resultado es el mismo. O sea que entonces, así que vamos a la pausa, ya venimos. La albirroja es nuestra segunda piel, es nuestra bandera, nuestra carta de presentación. Y ahora vas a poder llevarla a todos lados. Nueva tarjeta Bueno Albirroja edición limitada. Alentá la selección con 50% de reintegro en tu primera compra y muchos beneficios exclusivos. Descarga la app de Bueno Bank y activa la tuya. Bueno Bank, sponsor oficial de la albirroja. Llegó a Paraguay la nueva Moto Buller Rally 250. Sí, la nueva moto deportiva que llegó para imponerse con textura de fibra de carbono, defensas laterales, barras LED y faro ultra deportivo. Pedí tu nueva Buller Rally hoy mismo en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Bueno, estamos abajo 2-0 en el marcador, derrota por ahora del equipo paraguayo ante la selección de Chile. Básicamente, ¿qué es lo que vimos en el primer tiempo? Y más de lo mismo en un alto porcentaje. Jugando mal nos hacen el gol, o jugando regular nos hacen el gol. Cuando más o menos parece que estamos jugando bien, también nos hacen el gol. Es una fea costumbre que ya viene de hace años, que juguemos como juguemos, terminamos encajando un gol. Y eso puede ser casualidad 2 o 3 veces. 14 años no. No. Es mucho, ¿verdad? Hay cosas desde lo mental, desde lo de arriba que lógicamente hay que cambiar. Y no es de esta selección. No. Ojo, no estamos diciendo que estos jugadores, para mí acá los menos culpables de todos son los jugadores. Ahora mismo sí. No trabajamos, o sea, esta semana, dije que no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Esta semana, hablando con alguien, me dice, ¿cuál es lo que es el problema de Paraguay? Y le miré fijamente a la cara y le dije, tenés 18 años para sentarnos y hablar. El problema no es de ahora. El problema no es de hace 4 años. El problema, por más mala que sea esta dirigencia, tampoco es de esta dirigencia solamente. No. El problema viene de mucho antes, y no es solamente tampoco de la cúpula de la APF, es también de los otros clubes. Entonces, cuando vos no te das cuenta que tu valor está en las inferiores, y cuando hablo de tu valor en las inferiores, no estoy hablando de reglas que obligan a jugar a chicos. Estoy hablando de pelotas, camisetas, terreno de juego. ¿Quiénes hacen las reglas? De parasitación, alimentación. Las reglas las hacen los propios dirigentes de los clubes. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Queremos que 27 tipos, podemos reducir, queremos que 18 tipos que se criaron así, que terminaron de formarse en primera, compitan contra tipos que a los 14, 15, 16 años. ¿Qué hizo Colombia con Luis Díaz? Paraguay fue campeón de esa Copa América de pueblos originarios. Pueblos originarios, sí. Luis Díaz fue el goleador, cierto, pero él era de pueblo originario, un indígena más jugando ese torneo. Está en el Liverpool. ¿Y nosotros qué hicimos? Y 2 vinieron a probar en pero no le tuvimos paciencia. Podían no funcionar también, pero descartamos muy rápido. Y después queremos que una camada haga maravilla. Está bien, yo valoro que se erró cuando salimos jugando y se intentó de vuelta. Perfecto. Porque es de... ¿Puedo usar esta palabra? Sí. ¿Puedo usar esta palabra? Es de cagones errar y no volver a intentar. Perdón por la palabra. Y por lo menos se intentó. Porque es la idea, ¿verdad? Y porque tenés un técnico que te pide eso. Porque si vos no haces lo que yo te pido, te saco. Te saco. Entonces, si te equivocás, volvé a hacerlo. Hasta que salga. Ojalá. Lastimosamente, lo hacemos en una selección mayor. Ojalá que no lo saquen a los 2 que se equivocaron en la salida. No. Porque ahí en realidad todos se equivocaron en la salida. Fuera de eso, perdón, Salvador, sí, tuvimos 15 minutos por lo menos de un toqueteo en campo rival, algo que hace rato no vemos. Hace rato. Pausa de vuelta, ya venimos para ver los goles. Bueno, si lo quieren ver, ¿verdad? Si no, vamos a seguir hablando de este primer tiempo de Paraguay ante Chile. La albirroja juega en Las Vegas. Y lo que pasa en Las Vegas lo vas a poder vivir vos también. Porque la tarjeta Bueno Albirroja te lleva con quien vos quieras. Participá por un viaje a Las Vegas, una de las más de 500 camisetas oficiales, encuentros con los jugadores y muchos premios más para alentar a la selección todo el año. Activa tu tarjeta Bueno Albirroja y ya estás participando. Bueno Bank, con la albirroja a todos lados. Llegó a Paraguay la nueva Moto Buller Rally 250. Sí, la nueva moto deportiva que llegó para imponerse con textura de fibra de carbono, defensas laterales, barras LED y faro ultra deportivo. Pedí tu nueva Buller Rally hoy mismo en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, tuvimos un comienzo bastante parejo en donde los dos buscaron la pelota, buscaron presionar, se pegaron un poquitito, después se va la señal y después vuelve de vuelta con el gol de Chile. Y ahí se fue un poco la señal de Paraguay también, parece, ¿verdad? Porque se intentó, Dávila marcó de cabeza en un centro pensado. Es la diferencia que tiene Chile, ¿verdad? Es un equipo que funciona, a pesar de no ir a los mundiales. Uno mira un poco la idea de Chile y siempre fue el toqueteo. Nosotros somos los que perdimos un poco nuestra idea. Y acá llega el gol. Y fíjate que entre dos entraban, uno no alcanza y detrás está el otro. Entre Alderete y Jiménez cabecea Dávila.
pero venía a la carrera, o sea, tampoco acompañó un volante. Y es a lo que jugamos. O sea, lejos estamos de ser esa selección. Pero fíjate, ya hasta del árbitro se equivocó el juego. Sí. Y ahí va el trote Peralta, ¿verdad? No era su pelota igual. Y acá, más que nada, error en la marca, yo creo que más que error en la marca es una virtud del ejecutante. Sí. Porque está bien, si nadie falla en defensa no va a haber nunca un gol. Acá yo creo que es más mérito, fíjate cómo pone el pie y cómo mete. Ese no es un centro, ese no, es un paso para atrás. Esto es entrenado, esto es practicado. Porque ahí viste que entraron entre dos por el medio, pero ninguno de los dos entró en la cabecera del área chica. Los dos se quedaron para atrás. Los dos tenían espacio. A uno le sobra, pero detrás está otro. ¿Cuál es la aplicación? Paraguay tiene buenos centrales, no tiremos centros lineales, tiremos centro atrás para el que viene a la carrera. Que si alguien va a poder ganar, es el que viene de frente. Porque agarrás a la defensa, que en teoría es buena, Gómez, Alderete, compañía. Sí. Si tirás un centro a la olla entre medio de los dos centrales, te come el central. Lo más probable sí o sí. O el arquero. El otro día vimos a Coronel salir y pegar dos pelotas. Dos, tres veces en punto penal. Sí. Entonces el centro de Chile no viene al área chica, no viene al punto penal, viene más atrás. Para el que viene de frente, ¿verdad? Que en este caso es Dávila, porque están jugando con 3 jugadores de 1,75 m, exagerando. Vargas, Dávila y Alexis Sánchez, ninguno es alto. ¿Para qué vas a tirar el centro en medio de los centrales? Entonces esas cosas son pensadas, son ensayadas. Lo que a nosotros nos viene costando, costará tiempo, claro, que resulte. Ahora, no tenemos que agachar la cabeza hoy, hay que salir el segundo tiempo para que el trabajo sirva y buscar descontar y buscar por lo menos en el segundo tiempo hacer las cosas un poco más positivas. Claro, y este tipo de errores, yo decía y no me canso de repetir esto, a mí no me gusta este tema de tratar de salir jugando y tocando desde tu área, sí, porque después, si vos la tocas muy despacio, lo complicás a tu volante, que fue lo que terminó ocurriendo en este caso, y Chile no desaprovecha. No. ¿Centro de quién de vuelta? De Suazo. Otra vez Suazo. Tiene un plus demasiado importante Chile con Suazo. Centro, entre comillas. Fíjense lo que hace Suazo. Primero va, se abre esa opción, traba Cubas, que había perdido. Levanta la pelota otra vez. Pinchadito. Para que el compañero, si no está listo, tenga tiempo de acomodarse. Sí, salta en cámara lenta, tranquilamente. Totalmente. Tiene todo el espacio. Si quiere puede bajar por el pecho también. Alderete no llega a esa pelota, el arquero queda clavado, Jiménez no cierra. Y otra vez Dávalos, ¿verdad? Y me quedo con el inicio de la jugada. Sí, el que la pierde es Cuba, pero fíjense cómo Kaku corre para atrás, aprieta el espacio de Cubas, lo encierra casi y después le da un pase muy fuerte al pie. Sí. Que Cubas no puede jugar de primera. En esa tenés que ser lo suficientemente preciso para que tu volante, que está de frente a la cancha, pueda jugar de primera. Le tira una pelota fuerte, Cubas tiene que controlar y con el envión del chileno ya no tuvo tiempo de corregir el pase. Totalmente de acuerdo. Vamos a la pausa, de vuelta y ya venimos para el segundo tiempo de este partido. Vení a Bristol y aprovecha los precios imbatibles para papá. Sorprendelo con el mejor regalo, hasta el 50% de descuento en todos los productos y una cuota de regalo para tu próxima compra. Además, participas de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vení a Bristol y aprovecha los precios imbatibles para papá. Sorprendelo con el mejor regalo, hasta el 50% de descuento en todos los productos y una cuota de regalo para tu próxima compra. Además, participas de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, acá me dice un amigo, él allá usea, me dice. Porque no nosotros, sino que como selección. Que queremos defender, defendemos bien, nos generamos, nos atacamos. Hoy queremos atacar un poquito. Queremos atacar un poquitito y defendemos mal. Él allá usea. La historia de la sábana o de la frazada. Sí. Te tapa un poquito más el cuello, se descubre el pie, te tapa el pie, se descubre el cuello. Sí. Así estamos, solo que la nuestra, en vez de tener 1,80 m, tiene 1,20 m más o menos nuestra sábana.
Pero es el proceso, hay que sufrir esto, hay que masticar este momento de la selección. Vuelvo a repetir. Pero yo entiendo a la gente también, el asunto es que, y nosotros mismos, no existe más tanta paciencia, porque por los años que ya son, ¿verdad? Tal vez si esto sucedía en el 2012, 2013, bueno, sí, porque terminó una camada, vamos a jugar el recambio, pero nuestro famoso recambio nunca se pudo compenetrar. Y vamos a tener que masticar esto, o sea, es el único momento que tenemos. A ver, si intentamos salir jugando otras 5 veces y la volvemos a perder, entonces Garnero va a decir, salir jugando... No, ¿verdad? Este es el momento. Porque ¿de qué nos sirve ahora ir a lo seguro, ir al tranquechute, buscar el resultado, pero no el estilo? Porque Paraguay hoy no tiene un estilo de juego. No. Podemos jugar a ganar, qué sé yo, centro a la olla, feo, hacemos un gol, nos cerramos. ¿Y de qué te sirve si después en la clasificatoria hay que hacer algo más? Eso ya no nos alcanza tampoco hoy día. Yo quiero entender que Garnero está buscando hacer algo más, encontrarle el sentido a esta selección, una idea por lo menos. Yo lo vi muy cómodo Enciso toqueteando con Romero, ¿verdad? A Vareiro también lo vi un poquito más participativo. Tenía justo antes del gol que le hacen a Paraguay, tenía la brillante oportunidad de matarle la pelota a Enciso de frente para que entre a velocidad, no lo hizo. Eso, por ejemplo, porque no se entienden. Es la primera vez probablemente que están jugando juntos. Totalmente, entonces hay que... Yo sé, todos queremos ganar. Nos da gusto perder, menos estando con la cara frente a todo un país. Agradecemos la audiencia de paso. Pero hay que hacerlo, o sea, vendrá la Copa América y después yo quiero ir a un Mundial. Y al Mundial se va no haciendo todo bien, haciendo mal y corrigiendo. Sí. Momento de corregir. Ahora, Paraguay tiene que salir en ese segundo tiempo a seguir jugando, intentando jugar. No nos sirve ahora meter 3 delanteros y a la olla, sí, en algún momento podrá ayudar. Pero hoy es el partido para repetir y tratar de hacer algo distinto. Y sabes que ahora mismo, más todavía en este amistoso, sí, con todo lo que ya pasamos, perder 2-0 o perder 5-0, no, da exactamente. Pero que sirva. Exactamente. Que duela. Así como sirvió aquella vez que perdimos contra México en la Copa América con el Tata 6-1. Martino, sí, también perdimos en un debut, si mal no recuerdo, Copa América con Ramón Díaz. Fue feo. Y después nos acomodamos. Entonces, pero tiene que servir. Por eso estoy de acuerdo contigo. Yo soy más tradicionalista. Yo prefiero que de repente el central, en vez de salir jugando, pero si esa es la idea, estoy de acuerdo, hay que seguir probando. Ahora, los volantes y los laterales tienen que ser más, porque ahí en esa jugada vos decís, Kaku lo compromete a Cuba, pero a Kaku también le tira ahí la pelota a Iván Ramírez, a Iván le compromete a Gómez. O sea, se comprometen pues todo entre sí cuando los pases no son buenos desde el comienzo, o cuando uno de ellos falla. A mí me gusta lo mismo que a vos en esa materia de que el arquero saque largo o en todo caso que haga un pase al central y que el central o el lateral terminen sacando largo. Ahora, eso es lo que nos gusta. La pregunta es, ¿qué tenemos? Exacto. Vos tenés enfrente Kaku, Enciso, Ángel, Adam. ¿Quién va a ir a la pelota? Adam. ¿Y después? ¿Y al rebote? Entonces, no. Finalmente no tenés los jugadores como... No tenés un Pepe Cardoso, Roque y Aedo. Que vos tirás una zapatilla, tirás y te bajan de cabeza ellos. Sí. Entonces, sí, cierto, pero no tenés. Y Cuba es tu tapón. Cubas. No hay la gran destreza aérea. Podemos hacerlo, pero tenemos que ser agresivos en la segunda. 3 cambios. Bueno. Bobadilla, Villasanti y Almirón. Por lo menos de lo que se puede ver. A ver, yo creo que Kaku es uno de los que se va. Lo vemos a Vareiro en cancha. La verdad que Kaku no apareció mucho. Yo creo también que fue muy mal utilizado por el sector derecho. Pero en este caso, evidentemente, la intención de Garnero fue que Enciso sea el 1. Que Enciso sea el enganche. El otro que se va es Peralta. Enciso está en cancha. Hay que ver si lo mantiene a Cubas o se va Ángel. Kaku y Peralta creo que dejan la cancha sí o sí. No hizo mucho el Kaku, para los que pedimos siempre por él. Ahora, me parece que también pegado a la raya, por derecha. Sí, por eso. Y Kaku va a ser alguien muy importante de repente si jugamos con 3 volantes y él por encima de la línea de 3 volantes y con 2 hombres arriba para tocar. O el día que estemos ganando con holgura y hay que esconder la pelota, dame a Kaku siempre con espacios, Pero en una selección que tiene que ser soldado, ahora es difícil por la raya. Si va a meter a Bobadilla y a Villasanti y solamente va a sacar a Peralta del doble 6. El otro puede ser Ángel y te hacen 4-3-3 con Enciso y Almirón por los costados. Y sí. Te cambia la figura.
Si es que son esos los cambios. Está Adam por lo menos. Porque puede hacer puesto por puesto. Está Enciso. Puede sacar a Cubas, que el otro día hizo todo el partido, si no recuerdo. Puede sacar a Cubas y Peralta y también a Kaku. Entonces ahí mete 2 volantes, saca 2 volantes, saca uno por fuera, que es el Kaku, y mete a Almirón, ¿verdad? Que dentro de todo siente mucho más la raya que Kaku. Mucho más. Sí. No salen los chilenos, se le trancó la puerta del vestuario. Déjalo ahí. Mejor bueno. No, mentira. Ahora está la jugada, fíjate, ahí perdió. Estábamos hablando recién del tema de mantener, si te equivocaste, seguir probando, seguir intentando. Pero con este 2-0, va a tener una línea de 3 marcadores ahora Paraguay. Pasó con Colombia. Sí, cuando... No por meter 3 volantes sos menos ofensivo. No, ¿te acordás que Colombia primer tiempo nos pintó la cara? Sí, porque jugamos con 2 y nos hicieron Yaguay, y hasta ahora Villasanti sigue buscando su pulmón. Correcto, y sacó un extremo o un punta y metió un volante. Sí, creo que entró Ernesto Caballero, si mal no recuerdo, y sacó, y todos decíamos, pero estamos perdiendo. No, perfecto. Acomodó el equipo y jugamos otra cosa. Sí. Entonces, muchas veces no sos más ofensivo, y este no es una frase cliché. Muchas veces no sos más ofensivo por meter más delantero. Son más ofensivos cuando estás cómodo dentro de la cancha. Ahora, iba a decir nomás, se cambia el esquema, pero se justifica ese cambio porque las piezas no funcionaron. Hubo un par de piezas que no funcionaron como el técnico, como nosotros queríamos ver en el primer tiempo. Sí. Entiéndase, a mí tampoco Fabricio Peralta como jugó no me gustó tanto. Repuntó en un momento. Él tirado, se iba por izquierda, él se iba por echar la pelota. ¿Sabes por qué lo saca? Por la amarilla que recibe. Porque si no estuviese molestado, yo creo que le iba a dar unos 10-15 minutos más. Porque en un par de veces escondió la pelota, se metió... No digo que haya jugado mal, digo no fue gran partido. Que no fue utilizado como pensé que lo iba a utilizar al lado ahí de Cubas. El que jugó más al lado de Cubas fue Kaku. Y le ganó su nerviosismo también. Bueno, ahí están los cambios. Arias también lo vi, al ser arquero. Bravo había sentido una molestia. Acá está Almirón. Ya lo vimos antes de que arranque el segundo tiempo. Ahí está, también entra Bobadilla, se va Cubas. Cubas se va. Muy bien, probablemente entonces 2 volantes, seguimos con el mismo esquema. Seguimos. No lo vi a Ángel, Yo tampoco lo he visto a Ángel, por eso yo preferiría seguir con el esquema y seguir probando. Perfecto. Porque si tuvimos 15 minutos interesantes, te repito mi concepto, creo que hace mucho no tenemos 15 minutos interesantes. Y de toque en campo rival con noción de toque, por lo que me faltó el pase final, ¿verdad? Sí. Entra Arias, es uno de los que ingresa en lugar de Bravo, que cuando rechazó una pelota había sentido una pequeña molestia, promediando los 10-15 minutos del primer tiempo. Y creo que es el único cambio que tiene que ver con una cuestión física y no con lesión. Bueno, se va a poner en marcha el segundo tiempo del partido. Ya confirmamos todos los cambios de Paraguay enseguida. Autoriza al árbitro argentino del compromiso. Ya se juega. Chile-Paraguay, segundo tiempo. Ahí está la salida para el equipo trasandino. La pelota que va para Mauricio Isla. Este es Ángel. Sí, está. De acá abajo. Mismo esquema. Fabricio, Cubas. Mismo esquema. Y Kaku. Villasanti y Bobadilla, doble 6. Bien por Garnero, Ahora hay que ver si funciona. Mantiene la idea. Ahí se viene la salida. Ahora, jugadores de características distintas, Almirón y Kaku Romero. Totalmente. Ahora vamos a ver qué tipo... Y también en el medio, no tenemos al tocador, al de la primera pelota, que es Cubas, que también tiene agresividad. Sí. Y tenemos 2 recuperadores, Villasanti y Bobadilla. Bobadilla tal vez con un mejor pie que Villasanti. Pero los dos son de característica combativa. O sea, va a ser un medio sin tanta pulcritud. Recuperar y dársela a los que saben, ¿verdad? Buscar a Enciso, buscar a Ángel, buscar a Almirón. Ahí se viene la salida para el equipo peruano. Primero, Chile, no digo bien. Justo recibí un mensaje de un amigo peruano. Un fuerte abrazo, querido licenciado Edgar. Aquí se viene la salida. Será tiro libre que va a corresponder al equipo paraguayo. O se la cobraron a Gómez. Le protestaba a Gómez a Vargas justamente. En la infracción. Ahí está Ricardo Gareca. Primeros movimientos del segundo tiempo del partido. Está ganando Chile por 2-0. Ahí va la salida por parte de Arias. Lo complicó a su compañero. Cede lateral que va a corresponder a Paraguay. Es diferente, Bravo a Arias saliendo con la pelota dominada. No, arquerazo Arias, pero con los pies.
Bravo le saca una gran distancia. El lateral que ya se cumplió para el equipo paraguayo, Ángel Romero. Ahí está, teniendo el Almirón. El toque más atrás ahora para Gustavo Gómez. Gómez para Alderete. Ojalá que Sosa esté bien, y podamos ver un rato de Sosa, Enciso, Almirón en cancha. La verdad que sería muy interesante eso. Sería más que interesante. Si es que Sosa se pone la pila también para jugar. Acá se vino la salida. El toque va para Enciso. Enciso. Ahí está la devolución. Otra vez Enciso que le pega. Ya vino la marca. Bien probado, pero abierto por derecha está Iván Ramírez. Alderete. Avanza Paraguay ahora. Atención. Ahí la tiene. Adam le va a pegar al arco. Violento arriba y afuera. Bien. Le hacen el gesto también a Adam Mareiro, que estaba Iván Ramírez abierto. Le dice, sí. Le dice Almirón, le había mostrado que Iván estaba por derecha. Pero un 9 que no remata al arco no es un 9. Buen intento de Adam Mareiro. Obviamente el delantero siempre tiene entre ceja y ceja el arco. No quería terminar este partido Adam sin buscar algún gol. Va a salir el equipo chileno por intermedio de Arias. 3 minutos con 20 segundos de este segundo tiempo del partido. Chile y Paraguay están enfrentándose en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Ya vino la marca. Buscaba Pulgar. Ya el toque para atrás. De Bobadilla para Coronel. Coronel con Alderete. Ahí está Alderete y la salida con Enciso. Enciso que la traslada. Busca irse con velocidad. Pone el cuerpo Enciso. Ganó bien Julio. Avanza Enciso. La maneja Enciso. Ahora lo ve bien a Iván Ramírez. La tiene Iván. Se conecta de buena forma. El toque para atrás. Otra vez Ramírez. Ramírez mete el centro al área. A pelear de Ángel. Buen centro de Ramírez. No cerró nadie en ese segundo palo. Buen partido de Iván, Sí. Más allá que de su costado vinieron los dos centros para los goles de Chile. Ofensivamente, bien Iván Ramírez. Bobadilla y el cambio. Linda pelota metida. Atención. Ahí está el avance del equipo nacional. Otra vez Iván Ramírez. Se mete Iván. Lo cubrieron bien a Iván. Busca salir Chile ahora. Aprieta Enciso. Recuperaba Enciso. Le ponía el brazo el jugador chileno. Será saque de meta. Cuidado en esa. Enciso metió la pierna, se le cayó encima. El chileno, no pasó nada. Era una pelea con Pulgar. Que es un muy buen volante. No luce mucho, no se le nombra mucho, pero está en todos lados. Por algo Flamengo lo fue a buscar de Europa. Ahí está Claudio Bravo, que repetimos, sintió un pinchazo en el primer tiempo, terminó los primeros 45 y ya no volvió en el segundo tiempo. Está teniendo la pelota nuevamente el equipo de Chile. Bien la devolución. El toque que va para Isla. Marcelino Núñez. Avanza bien Chile. Vargas, atención, vino el remate. Menos mal, una masita a las manos de Coronel. Aceleró Chile, una pared y mano a mano con el arquero, casi en posición de remate Vargas. Menos mal, el chileno no pudo sacar el remate fuerte cruzado. Está la salida larga por parte de Iván Ramírez. A correr a Bambareiro, atención. Primero Arias. Bueno, se enoja con Bambareiro, el chileno. Ahí está, perfecto, el empujón. Y blanca palomita. Claro. Ahí le pide ahí. Dale, y después pedí disculpas. Claro, pero un forcejeo. Normal, pasa nada. Bueno, Bueno, pero es falta. sí, falta. Será salida que va a corresponder al equipo chileno. 6 minutos del segundo tiempo. Chile le está ganando a Paraguay por 2-0. El domingo, Panamá-Paraguay. En el estadio Rommel Fernández, en Panamá City. Bueno, antes se decía Panamá City. Bueno, en la escuela nosotros nos decían la capital de Panamá, Panamá City. Panamá City, sí. Pero después, ya con el tiempo, ya es Ciudad de Panamá. Aparte que ahora ya el canal de Panamá no tiene más gobierno estadounidense, entonces cambiaron las cosas por ahí. Un tiempo era Panamá, era la respuesta. Pero
Lo correcto es Ciudad de Panamá. Está la salida para Omar Alderete. Alderete con Ramírez. Lambert City conoce. Sí, perdió la pelota Paraguay otra vez en la salida. Atención, carga Chile. Ahí está la habilitación. Ay, qué lindo. Gol de Chile. Gol de Chile. Vargas el tercero. A los 7 minutos del segundo tiempo. ¿Cómo llega el gol de Vargas? Error en la salida del equipo paraguayo. Comienza con un cambio de frente largo de un central para un lateral, que la toca para el volante más cercano. Ahí ya se complica todo. Y Chile, que sabe tocar, la maneja bien. Y entran con pelota dominada prácticamente al área chica para el tercero del equipo de Chile. Se vuelve a cometer el error. Vos decías, sí, hay que probar. Bueno, pero ya te imaginas. Sí, 5 dije yo. Error en la salida, una vez más. Vos sabés que cuando engancha acá Valdés dije, menos mal que enganchó, pero no. Siempre aparece un chileno. Sí. 4 estaban en ese costado, porque cuando engancha Valdés, era para que Valdés le pegue de primera. Con la tranquilidad que tienen. O sea, se sienten cómodos luego cuando están en ataque. Sí. A nosotros nos quema todo, no sabemos que por fin estamos dentro del área, parece que temblamos todo. Y el chileno sabe que si tocaba, hacía ese enganche, tenía 2 que estaban luchando, porque el primero que entraba era Suazo y detrás viene llegando Vargas. Esta jugada, no es por ser reiterativos, esta jugada en los pies de Paraguay, si Valdés era paraguayo, acomodaba y le pegaba al bulto. Valdés se enganchó con toda la paciencia del mundo, no los vio, los sintió. Hace el pasecito atrás, pasan todos de largo y Vargas pone el 3-0. Parece fácil, créanme que es muy difícil llegar a esta conexión y como ejemplo sirve nuestra selección. Y bueno, intentamos algo más. Nos falta todavía, falta, hay que seguir. Pero me parece que ya es suficiente con este derecho. Hay que masticar, esta es la te juega en lo psicológico. Te estás pegando un baile 3-0. ¿Qué haces? ¿Te vas del partido o te concentras y tratás de sacarle el mayor provecho que puedas, aunque parezca poco? Saca Gómez. A Vareiro. No lo he visto como Ángel también me lo puso. Más bien era central, pues, delantero por derecha. Es que en su club juega ahí. Me parece que ahí, cierto, destacamos la intención táctica ofensiva de Garnero hoy. Ponelo donde rinde. Pero ponelo al jugador donde rinde. A Cacu era libre, no era jugar al lado de Cubas. Me parece que lo de Peralta mismo no era jugar por izquierda. Bueno. Avanza Chile. Ahí está teniendo la pelota. Sacando a Adán Vareiro. El partido está 3-0 para el equipo chileno. Balón que va quedando para Gómez. Ahí está la salida que corresponde al equipo paraguayo. Alderete. Se equivocó de programa, no con la mesa. Ahí se vino el toque. Avanza el equipo paraguayo ahora. Enciso. Solo Iván Ramírez. Bueno, ahora que el partido da y que no tenemos que comentar mucho de este remate, quiero hablarte de Bueno Albirroja. La albirroja es nuestra segunda piel y ahora vas a poder llevarla a todos lados. Llegó la nueva tarjeta Bueno Albirroja edición limitada. Alenta a la selección descargando la aplicación de Bueno Bank y activando la tuya para disfrutar de beneficios exclusivos. Bueno Bank, sponsor oficial del Albirroja. ¿Sabes qué es lo que, aparte, lo futbolístico ya hemos hablado, vos hablaste hace rato también de lo psicológico, de lo emocional, cuando carga otra vez Chile, Mauricio ahí la mete, la pelota por el área, atención, ahí está el rebote, viene el remate arriba de afuera. 2 chilenos en el rebote. Sí. No solamente lo nuestro, ¿verdad? Que siempre perder es negativo. Chile no es un equipo que anda bien últimamente. No. No tiene los puntos que
cualquier chileno quiere que tenga. 5 puntos, saldo -4 por debajo de Paraguay, que tiene 5 puntos, saldo -2. Ok, lo voy a decir con mucho respeto y que no se entienda mal, pero nosotros le estamos devolviendo la vida psicológicamente al chileno hoy. Al rival directo. A un rival directo. Le estamos dando vida de vuelta. No digo que después no le podamos ganar, espero que sí, pero el chileno estaba en baja. Sí. Hasta que vino el amistoso de la vez pasada contra Francia, en donde a la pucha podemos revivir. Y ahora un 3-0 contra Paraguay, que puede ser más. Entonces, y ellos saben, Paraguay siempre ha sido el rival directo de Chile. Y en el banco Gareca. Y en el banco Gareca. O sea, lo que a nosotros nos va a desmotivar más seguramente, a Chile lo va a potenciar muchísimo. Es más fácil trabajar sobre una victoria, y más si es así de contundente, y más contra una selección que vos mirás la tabla clasificatoria si está, entre comillas, a la par. Sí. Ahí viene saliendo Alderete. Había falta en perjuicio de Omar. Será tiro libre para el equipo paraguayo. Y en este segundo tiempo ya no subió Jiménez. No. Está teniendo la pelota otra vez el equipo nacional. Si lo vas a tener a Ángel por izquierda, pero Ramón Sosa no puede ser que juegue en su equipo ahí. Opción para jugar unos 30 minutos por lo menos. Y debería ser, y me parece que debería ser el titular, ¿verdad? A mí dámelo a Ángel, pero en otra posición. Ahí está Enciso. A ver, Enciso, intenta la personal. Enciso se fue metiendo. Gana un córner Enciso. En el medio pedía Almirón. Enciso intentó jugar con el amague, hacer la suya. Gana un córner. Bueno, el córner corto que se cumple rápidamente. Atención, allí vino el toque para Enciso. Al final se busca sorpresa con este tipo de jugadas. Y lo único que se hace es desperdiciar una pelota parada. Y esto es cosa del técnico, porque el técnico es el que ordena que se hagan los toquecitos cortos. Y lo que nos cuesta salir de la boca, acá está Alexis Sánchez, fíjate, ahí engancha Valdés, no lo miró nunca, ¿eh? No. Él ya sabe que su compañero va a estar ahí, porque de estas, en su equipo y en la selección, por partido tienen 4 o 5. Lo que nos cuesta pisar el área a nosotros. La famosa cortina. Ahí está, mira, pase cortado, enganche, pase cortado. Todos a contrapierna, definición magistral de Vargas. Bueno, aparte un gran definidor, Vargas. 3-0 el partido, la marca de Iván Ramírez. Nos mató ese tercer gol. Ahora hay 30 minutos, ¿eh? Sí. Vamos a hacer valer los 30 minutos. Hay que correr, hay que juntarse, hay que gritar, hay que raspar. Porque si no, no nos duele perder, ¿eh? No, lógico. Cuando te duele perder se nota en la cancha, no en el vestuario con la cara larga o en las redes sociales declarando post partido. No, acá hay que mostrar que está doliendo. Acá hay que mostrar que está quemando. Villasanti, Alderete, Jiménez, pelota a la punta, posición adelantada. Habrá salida que va a corresponder al equipo chileno. 3-0 está el partido a favor del cuadro trasandino. El tercero lo hizo Eduardo Vargas. Muy básico, ¿no? Bueno. Va saliendo Chile. Ahí estaba el toque de Pulgar cuando vendrán cambios en el equipo trasandino. La maneja Chile. Pelota dominada por el equipo chileno. Atención, ahí va el balón. Bien la marca de Ramírez. Ahí está la habilitación para Almirón. Almirón que se mete con velocidad, se va acercando al área, la tocó para Enciso. Enciso y la personal otra vez para Almirón. Que van a comer. No hay ese tiempo ahí. No se puede dudar. No. Y se viene Chile para el cuarto. Offside. Posición adelantada. Ahora, fíjate lo que tardó también Almirón en dársela a Enciso. Es cierto, Enciso tuvo 2 o 3 para... No sé. Si fue por un hombro. Enciso ha tardado o no le ha dado a Almirón 2 o 3 pelotas. Y acá Almirón enganchó para adentro, era dársela a Enciso, ir a buscar y prácticamente se atropellan. Ahí viene la pelota ahora para Vareiro. Corta bien el chileno. Ya se cobraba de vuelta a favor del equipo trasandino. ¿Qué falta?
Se vienen cambios. Se va a ir Isla. Mientras Loyola. Otro de la renovación. Loyola. Segundo cambio en Chile. Loyola en lugar de Isla. Hoy brilló más, y es una cuestión de edad también, ¿verdad? Hoy brilló más Suazo. Y el otro es Echeverría, en lugar de Pulgar. 2 cambios en Chile, el tercero ya porque había arrancado Arias en este segundo tiempo. Bueno, Loyola y Echeverría entonces en la cancha. 17 minutos del segundo tiempo. Ahí está la salida que va a corresponder al representativo de Chile. Pelota larga por parte de Arias. Recupera Paraguay. Balón para Coronel. Despeja Coronel. La bajaba Vareiro. La pierde Vareiro. La mueve Chile. Peleaba Gómez. Lateral derecho de Huachipato, Loyola. De gran momento en Copa. Si bien Huachipato terminó bajando un poquito sobre el final en la Libertadores, terminó tercero. Tenía 8 puntos. Pasó Gremio y Huachipato fue a la Sudamericana. Gran Copa de Loyola, el lateral derecho. Otra falta más de Adam Vareiro, ¿eh? Sí, Adam ya, para lo que corrió y lo poco que se jugó, creo que Arce sería una buena opción. Ahí vino el toque. A presionar Bobadilla. Era Villasanti. Balón para Jiménez. Jiménez que gira, cubre Jiménez. Upa, le dieron una patada. Pero será lateral. La está sacando Jiménez, dejándola para el Derete. Ahora, si vamos a hablar del rendimiento de los que hoy aparecieron como laterales, me parece que ha sido correcto lo de Iván y también lo de Jiménez. Sí, sí. Dentro de todo, en ofensiva por lo menos, que es lo que queremos ver. Es lo que yo decía, Salvador. A ver, estamos acostumbrados a perder defendiéndonos. Ahora que quisimos atacar, perdimos también. Pero mantengamos esto, no porque perdimos hoy contra Panamá, bueno, contra Panamá, si no le ganaba a Panamá también. Pero contra Colombia metamos una de 4 centrales y más de lo mismo. No, juguemos, animémonos. Ya que tanto quieren que cambiemos el estilo del fútbol paraguayo, cambiemos ya. Cambiemos 3 nombres, pero la idea es que sea la misma. Y hasta fijar, porque si no vamos a estar en un constante cambio. Intentamos atacar, no, volvemos nomás a lo defensivo. Perdemos, entonces después tratamos de atacar. Perdemos y después cambiamos otra vez. No, juguemos a algo. Avanza Paraguay, atención, vino el remate. Almirón que se desvía y será córner. Centro de Jiménez. Intento Almirón, córner. Remate que tenía destino de gol. Sí, señor. Fortín Frutos Rojos. Combina con la previa al partido y el tercer tiempo. Gétere. Tiro libre de esquina. Otra vez el cornercito. Qué cosa que no me gusta esto. Sí, es cierto. Caímos mucho con el fútbol aéreo, pero la pucha. Entonces hace si es que querés hacer alguna sorpresa, pero para tocar 2 minutos después del coso no te sirven. Ahí está. Almirón. Villasanti. Era un córner, ¿eh? Sí, por eso. ¿De qué te sirve hacer un córner para tener 2 minutos la pelota tocando para atrás? Ahí está la habilitación. No pasa nada con esto. Ya estaba abierto, Ramírez. Esto se hace en el básquetbol cuando vos estás ganando y necesitas quemar los 30 segundos. 3-0 estamos abajo. Ahí está Enciso. Para Ramírez. El centro. El golpe de cabeza al travesaño. Al travesaño ese frentazo. Una buena llegada. Es distinto ese pie derecho de Ángel, ¿eh? Donde puso la pelota Romero. Y ni así no ligamos al gol. Cabezazo al travesaño. Estuvo cerquita Gustavo Gómez. Carga Paraguay, vino el remate. Balón que se desvía. Será córner otra vez. Y Catupio te dice centro, Lomita. Tenés uno de los mejores goleadores siendo defensor del fútbol brasileño. Recordman. Ningún otro central hizo tantos goles como Gustavo Gómez.
Y vos jugás toquecito. En el Palmeiras. Ahí por fin. Tiro libre de esquina. Aquí viene el centro. Pero también a media altura, viejo. Enciso. Ahí está la devolución. Ahora vino el centro. Arias se queda con la pelota. Centro de Enciso, que amaca el cuerpo. Recibe la habilitación, la pelota termina en las manos de Arias. Flojito el centro de Enciso, los dos. El de pelota quieta y también con balón en movimiento. Será salida que va a corresponder el equipo chileno. Sosa y Arce, mandale un señal a tus jugadores. Mandale una señal. Sosa y Arce. Ataquemos, juguemos. Sí, pero que no sea Sosa por Enciso. Pero no. Sosa por Ángel y Alex por Vareiro. Mandale. El jugador siente también lo que es la señal del técnico. Es un equipo que está ahí, que prácticamente con el semblante que vemos está esperando que termine el partido. Muy pocos son los jugadores que pueden considerarse titulares indiscutidos de este equipo. Metele a un Sosa, metele a un Arce y dale una señal, dale muchachos, está bien 3-0, dale, busquemos, hagamos un gol. No hacemos un gol hace cuánto. Claro. A buscar el gol, que termine 3-1. Ahí está teniendo la pelota Alderete. El cambio para Ramírez. Bien, había que cortar. Se fue Ramírez. O ahí ya metió la pierna porque si controlaba esa pelota Núñez, perdón, digo Loyola, Dávila al 9, y se iba, íbamos a tener problema. Igual, una piernita que cruza adelante sin hacer mucho daño. Ya salió ese balón, será lateral para Paraguay. Quedan todavía 22 minutos y fracción. Coronel. ¿O no pueden jugar Sosa, Enciso y Almirón juntos? Y habría que probar, ya que tanto se habla de que son los 3 mejores jugadores que tenemos. Supuestamente son nuestras 3 estrellas. Pongámosle juntos a ver si de verdad brillan. Falta otra vez. Lento Almirón hoy con la pelota en los pies, ¿eh? El otro día tampoco hizo un gran partido con Perú, pero se lo vio más activo acá. Ahí está, Sosa. ¿Y Arce? Enciso. Romero. No. Bueno. Saque de costado que va a corresponder a Chile. Este es Loyola. Estamos llegando a los 25 minutos del segundo tiempo del partido. Jiménez. Ahí está Jiménez girando bien. Hace la pausa. Avanza Paraguay. No, Dios mío, man. Lo que nos cuesta tener la pelota ahí. Eso es falta de... No es que él cree que es capaz de hacer un gol desde ahí. Se la saca de encima. Sí. Eso es temor. Pegarle desde ahí al arco no es que tenés la condición. Es temor. Es sacarte la pelota de encima. Se sacó la responsabilidad. Sí. Bueno, ahí están Arce por Vareiro. Bueno, si vamos a decir algo, por lo menos hoy de Garnero, es que está probando y está cambiando de acuerdo y siendo consecuente a su idea inicial del día de hoy. Mantiene la figura, por más de que se pierda. Y finalmente lo que necesita es ahí Arce. Que muchas veces también criticamos, de que muchas veces necesitas meter un segundo punta y siempre hacer uno por uno, hombre por hombre, ficha por ficha. Hoy es ficha por ficha, pero con otra intención. Sí, porque te pregunto yo, ¿quién es titular? ¿Arce o Vareiro? Y hoy es Vareiro o Arce. Yo no sé. O Toni si es convocado. O Ávalo que supuestamente está convocado. Yo no creo que lo convoque. Ay, Ávalo acaso no era el... Por eso. ¿Y qué? ¿Y lo amistoso para qué? ¿Y el resto que no entrena con el equipo? ¿Qué? ¿Tiene privilegio? No sé. No, si no está, no está mal. Entró Brereton. Eso digo, hoy no me enoja que no pruebe los dos en punta. Cuando estamos por los puntos, sí, bueno, en un 3-0 ya también mucho no hay por hacer, es ver un poco quién se desenvuelve mejor que quién.
Y ahora por fin cada uno en su puesto, ¿eh? Sí. Almirón por derecha, Enciso detrás del punta y Sosa por izquierda. Ahí está la salida que corresponde al equipo de Paraguay, robando bien. Atención, ahí estuvo buena esta, pero después el pase otra vez es exigido, pero gana una falta, por lo menos el equipo paraguayo. Y le corta el árbitro la posibilidad al Almirón. Buena recuperación de Villasanti. Se enoja Garnero porque era ley de ventaja. Le quiere pegar Enciso. Bueno. Tiro libre que va a corresponder al equipo paraguayo. Qué linda chance nos cortó el árbitro. Hasta eso nos pasa. No. Estamos meados por un dinosaurio. Además de todo lo que ya dijimos tantas veces. Pelirrojo. Tiro libre. Dinosaurio tenía pelo. Pelirrojo ahora, sí. Tiro libre para Enciso. Ahí está Enciso, amaga. Después un centro llovido al área, golpe de cabeza. Será córner para Paraguay. Cuarto de este segundo tiempo. Ganando Gómez. Con dirección hacia Arce, cierra al fondo chileno. Directo ahora, ¿eh? A Arce, Sosa tiene buen salto. No quiero ver al Alderete ahí, a Gómez. Porque en la anterior Alderete no se metió en el empuje. No, se te va a atrapar el rebote. Tiro libre de esquina que corresponde al equipo paraguayo. Ahora sí está Alderete, por detrás de Gómez. Atención, también está Arce. Ahí está Enciso. Enciso con el envío. El centro al corazón del área chica. Ya recupera el equipo chileno. Y se viene la contra para el cuadro trasandino. La manejaba Alexis Sánchez. Bien la cobertura. Sale Enciso. Termina perdiendo la pelota Enciso. Deber apoyarte a ir a buscar. Quedó golpeado Enciso. Recupera otra vez el equipo paraguayo ahora. Ya se levantó Enciso. El toque va para él. Ahí está Enciso. Abriendo ahora para Jiménez. Avanza Paraguay. La tiene Jiménez. Moviendo el balón. Estaba Bobadilla. El toque para atrás. Alderete. Con Gómez. La traslada Gustavo Gómez. Gómez que trata de profundizar con Arce, que la pelea. Gana Arce, recuperó bien Arce. La tocó para Sosa, atención, ahí está. Viene el toque para Enciso. Era pasarla para el medio, ahí está Enciso. Soltá tu pelota, hermano. Recupera otra vez Paraguay. Alderete. Para Jiménez y el centro. Segundo palo, golpe de cabeza y afuera. Cabezazo de Alex Arce. La pelota no pasa lejos. En el primer remate al arco de Arce, desde que está en la selección, esta vez de cabeza. Enciso ya tiene el compañero al lado y sí. Engancha y engancha y engancha. 2, 3 veces está bien, pero 7, 8 veces lo mismo. Después ya le jode hasta a su propio compañero. Sí, no, después ya lo van a buscar. No. Cuando el compañero ya se quedó fuera de jugada, para no decir pichado, ahí le pasa la pelota. Es muy interesante lo que hace, le da algo distinto. Pero mezclada, intenta, exacto. A veces sí, a veces no. Pero tenía que pasar la pelota. Aparte ahí el compañero estaba mejor ubicado, sí. No era pasarla por pasarla nomás. Siempre se dice lo del fútbol, que es un deporte colectivo, ¿verdad? Es cierto, a veces te gana una individualidad, pero no todos son Messi. Y Messi solo tampoco te va a ganar en todos los partidos. Y Enciso puede ganar un partido, pero nosotros no necesitamos ganar un partido. No necesitamos un gol, nosotros necesitamos volver a tener una identidad. Jugar todos. Y ganar 6, 7 partidos. Por y para el equipo. Aquí se viene la salida. Y no discuto la gran calidad técnica ni la habilidad que tiene Julio, porque acá puedo decir estas cosas hizo anti-fulano. No, pero... No, acá no hay nadie, al contrario, para mí es lo mejor que tenemos Enciso. Pero tiene que soltar la pelota ahí. Ahí estaba la salida. O si no, ¿de qué nos sirve la gran proyección que tiene en el Brighton? Gómez. Contame la promo para el Día del Padre. Sí, señor. Venía a Bristol y aprovecha los precios imbatibles de papá. Para papá, hasta el 50% de descuento en todos los productos, televisores, celulares, notebooks, parlantes y mucho más. Con tu compra te llevas
una cuota de regalo para tu próxima compra. Además, participás de la promo por 3.000 millones en premios. Este 29 de junio sorteamos una moto Buller Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Está teniendo la pelota otra vez el equipo chileno. Avanza la roja. Atención para Brereton. Alderete le dice. Bien, al límite, bien Alderete. Lo movió justo a Brereton Díaz. Marcando en esta Omar en el mano a mano. Bueno. Enciso. Gira Enciso. Qué manera de complicarlo al compañero. Termina perdiendo Jiménez. Sale bien otra vez Chile. Ahí está Loyola. Sánchez. El intento por parte de Núñez. Está Marcelino Núñez. Le quita bien la pelota al Alderete. De lo más sólido que tiene Paraguay en estos amistosos, ¿no? Enciso. Coincido. A correr, ahí está ganando con velocidad. Vamos. Sale primero el arquero Arias. Atento Arias cuando corría Almirón. Esta fue de Alderete, ¿eh? Sí. Siempre deja algún regalito en el camino. Quedó sentido el jugador trasandino. Loyola. Sí. Felipe Loyola, quien ingresó por Mauricio Isla. ¿Vos sabés lo que es lesionarte? Se comió el tobillito. Porque esta noche da a conocer la lista de convocados Gareca, ¿eh? Y acá saca Jiménez. Se le traba solo, sí. solito. Porque Jiménez saca la pierna. Sí, no, el pie que queda atrás del pie izquierdo y hace palanca. Pero acá no hubo ningún cruce de Jiménez ni mala intención ni nada por el estilo. Al contrario, levantó la pelota sobre la pierna del jugador del Chile. Otro que entró es Marcos Volados, de Colo-Colo. Este le hizo sufrir a Cerro, 28 años, por Diego Valdés. 3-0 el partido. Bueno. Sé que falta todavía 10 minutos y todo lo que vos quieras, pero me quedo con ese primer tiempo después del 1-0 de Chile. 15 minutos. De los 20 hasta los 30, ¿cuánto fue? Hasta los 36, de los 20 hasta los 35. 15, 18 minutos. Siendo benevolente. ¿Qué pasó con Alderete? Problema muscular. Recto anterior de la pierna derecha. ¿En serio? Sí. Camilla. Recto anterior. Recto anterior. Basto interno, basto externo, recto anterior. En la pierna derecha. No es el isquiotibial. No, isquiotibial es atrás. Okay. Bueno. No lo inventé yo. No, ya sé. Esa boludez se la inventó la anatomía. No, por supuesto. No, y están los monstruos. El doctor Simón Moreno seguramente está diciendo, él te aplaude cuando decís, ¿sí? Gran traumatólogo, él te aplaude, sí, ese muchacho es lo que entiende, dice. Mira. Y sí, traumatólogo tenía que ser, no comentarista, le dije yo. 3-0 el partido. Bueno, está sentido también Loyola. Entró Balbuena, ¿eh? Y ojalá lo de Alderete, que hasta aquí fue de lo más sólido en defensa, ojalá no sea grave. Que no sea una rotura fibrilar, porque si no, ahí tendríamos para fácil 15 días. Y Paraguay debuta 21 el días. 24. Por eso. Que sea solo una carga, ¿verdad? Un famoso yaguaí. Sí. Una contracturita, ¿verdad? Que en una semana, 10 días, estás pronto. Bueno, Arias también. Bueno. ¿Cómo está Chile con los arqueros? Sí, bárbaro. Sí, porque para reflotarlo a Bravo. Es que, a ver, muchos hoy día, sobre todo los millennials, están en contra de esto que voy a decir. Que, ¿para qué traer un jugador de 33, 34 si no van a llegar al Mundial de 35? Para eso tienen que llegar al Mundial. Hoy el que te sirve, Bravo hoy es el mejor arquero de Chile otra vez. Y se nota en la selección. Sí. Y no va a llegar probablemente al Mundial para jugarlo. Muy difícil. Pero Chile no necesita hoy. Necesita además un líder. Brian Cortés
es el otro, el de Colo-Colo, justamente 29 años, que ya tiene partidos, 16 partidos en Chile, pero nunca terminó de convencer. O mejor dicho, nunca convenció. Nunca. Por eso de vuelta a Bravo, de vuelta a Arias. Y hoy es la tercera opción. Bueno, ya está Valbuena en la cancha entonces también. Y el cambio en Chile. Se fue Loyola, ingresó el 25. Busca el avance Paraguay. Ahora todos los rebotes son para Chile, a diferencia del primer tiempo. Y se viene Brereton. Atención. Ahí está Brereton Díaz. Carga Chile con 4. Se equivoca Brereton, menos mal. Ya va saliendo Fabián Valbuena. Gómez. Pelota larga hacia la punta. Corría Alex Arce. Será lateral que va a corresponder el equipo chileno. Arce que tuvo la más clara, si podemos llamarla de una manera. Bueno, Vareiro, aquel cabezazo al travesaño, ¿verdad? También, 2 cabezazos. Centro de Ángel 1, el otro de Jiménez. Uno pegó al travesaño y el otro cerca del palo izquierdo. Está teniendo la pelota Paraguay. Ahí estaba Arce, aguantando bien. Bobadilla para Enciso. La tiene el equipo albirrojo. Atención, ahí está el toque otra vez para Enciso. Yo le pedí a Villasanti en el medio, tampoco la soltó. Es como que no, y ahí le dice algo Villasanti de paso. Sí. Como que no tiene mecanizado el parar y tocar. No. Tiene en la cabeza que él nomás tiene que jugar. Muchas gracias. Y si así nomás va a pensar, no le veo futuro en la selección. Tiene que cambiar su pensamiento primerito. Luego. La vuelve a perder Enciso. Ahí se viene la salida. Y le pillaron ya, recibe y amaca el cuerpo 2 veces y le van encima, ya no frenan a la madre. No. Ya le van al bulto. Y lo que hace también así es exponerse a un golpe. Demasiados recursos tiene, pero tiene que saber mechar un poco. Sí. O si no, al final no te sirve. Pues. Como equipo. Ahí está el avance. Bueno, avance es un decir, ¿verdad? Porque se toca para atrás. Almirón. Con el ingreso de Arce, un dato no menor, Almirón por izquierda, Ángel por derecha. Sosa por derecha ahora. Para tener el perfil del centro, por lo menos. Ahí vino la pelota larga hacia la punta. Busca el avance, lo va consiguiendo. Quiere ganar el fondo. Hace la pausa Sosa. Un toque para atrás. Iván para Enciso. Ahí está Enciso. Está teniendo el balón nuevamente el equipo paraguayo. Almirón. Muy malo el pase. Y se viene Chile, que ahora Chile juega las pelotas largas. Y juega de contra. Y se viene Brereton para el cuarto. Brereton para el cuarto. Brereton y Coronel. Aquí salvó Coronel. Definió mal Brereton también. Sí, lo aguantó hasta el último Coronel, pero definió mal Brereton. Una pelota perdida en posesión de ataque por Paraguay. La movimos de derecha a izquierda a derecha, 3 o 4 veces, nunca profundizamos hasta que la perdimos. Muy anunciado el tema de cómo movemos la pelota. Ahí está Enciso. Recuperarse. Bueno, para el árbitro del partido ahora. Cuidado, Bobadilla. Sí, se le trabó la rodilla a Bobadilla, ojo, cuidado. Quedó quietito, Sí. Esos son ahí el Sí, más peligroso. ese que se tira todo y que se da toda la vuelta, ese es bola. Ahí va a ver. Con Bobadilla. Con el compañero, con su sí, compañero. con Alex. Rodilla Fuerte. con rodilla. Sí, golpe seco. Acá está la jugada. Tenía todo Brereton, tenía palo derecho, palo izquierdo. Me mató al medio. Lo aguantó Coronel. Jugó Brereton con la salida del arquero, que prácticamente nunca se jugó. Y con la pierna. Tapó Coronel lo que iba a ser el cuarto de Chile. Bueno. La verdad que el segundo tiempo para el olvido para ver. Sí, flojísimo.
Pero ¿sabes qué es lo mejor? El Renault Kwid 2025, que es tu compañero perfecto para el día a día, compacto, ágil y el más económico para la ciudad. Conseguí el tuyo en cuotas desde 999.000 guaraníes. Renault, una marca de Santa Rosa. Bueno, los chilenos haciéndonos la ola. Lo revivimos, ¿eh? ¿Sí? Eso es peligroso. Y tienen plantel. Tienen. No es una casualidad lo que juega Chile. Y tienen técnico. La casualidad era que esté como está. Perdón. Atención, ahí viene la pelota. Mirando el calendario de Chile, 26 de marzo había jugado con Francia. 2-3. Debuta el 21 contra Perú. Perú, Argentina y Canadá. Los rivales. Es pasable, ¿eh? Enciso. Ahora habilitó bien. Atención. Ahí está Almirón, el remate. El rebote. Y no sé si no estaba adelantado Almirón, que salía del offside. Bien está Enciso, ¿eh? Hay que darle las buenas también. Utilizando su amague para salir en espacios cortos de la presión del chileno. Abre para Almirón, que engancha para su zurda, le pega suave. Es increíble cómo Almirón no puede pegarle bien. Cuesta, ¿no? En la selección por lo menos. Pegarle fuerte, que vaya al palo, que pase cerca. Pero le anda pegando todas mordiditas, blandas. Sí. 43 minutos. Ahora, después de esto, ¿qué tenemos que esperar contra Panamá? Volver a intentar lo de hoy. Y ganar. Y ganar, sobre todas las cosas. No va a borrar lo de hoy, tampoco va a borrar lo de Perú, pero por lo menos va a tener algo de confianza. Sí, a una selección que en teoría... Que ha venido trabajando bien en inferiores, atado, ojo con Panamá. Porque si no le ganás a los, entre comillas, pares, por lo menos ganarle al inferior. Porque si no, esto sí va a ser muy grave. Ahí está la salida. Y Garnero va a tener que corregirse y corregir. Avanza Paraguay. La habilitación para Enciso. Ya va saliendo Chile. Va a tener que corregirse él en algunas ideas. Corregirse él en algunos posicionamientos de los cuales por lo menos yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. De Cacu por la raya, de Romero Ángel por izquierda. El esquema inicial, el dibujo hasta era muy interesante, pero la ubicación de las fichas estuvo. Ahora viene Enciso con el debate. Una bien y otra mal. Enganchó bien. Una belleza como hace pasar al rival, pero no era para pegarle ahí. Elegimos mal, decidimos mal. Sí. El dibujo bien. A mí me gusta. Los tres ofensivos, entre comillas, por detrás del punta. Dos volantes, dos laterales de oficio. Pero hay que, sobre eso, trabajar en la cobertura y sobre todo trabajar en la precisión a la hora de atacar. Y la precisión a la hora de salir, si es que vamos a intentar salir jugando. Porque de qué nos sirve tener dos laterales que se hayan ido tan bien en el primer tiempo, si al final, a sus espaldas, nos hacen los goles. ¿Por qué? Porque queremos salir jugando y no equivocamos. Bueno. Y bueno, una vez más. Jugamos mal, perdemos. Intentamos empatar, perdemos. Buscamos ganar, perdemos. Necesitamos ganar. Ya. Y sí, es feo el resultado. 3-0 ya golpea más 3-0. No, es el 0-0 contra Perú. Por más que... Mira que hoy para mí se jugó mejor que contra Perú. Pudo ser 4. Pero pudo ser 4. Lo que pasa es que hoy también tenés
otro rival enfrente. Sí. Se jugó mejor del ofensivo, pero la historia va a contar que las veces que perdiste la pelota o que te equivocaste la fuiste a buscar de adentro. Así es. Contra Perú también Paraguay se equivocó. El tema es que Perú Está como peor que nosotros, ¿no? no sabe finalizar. No. Chile también se equivocó. Sí. Chile también tuvo 2 o 3 errores si sumamos los 2 tiempos en la salida, o Paraguay tuvo recuperaciones. Enciso, yo recuerdo, Cuba recuperó un par en cancha rival. El tema es que recuperamos en cancha rival y hacemos así y No sabemos si patear al arco, si seguir chuleando, si las malas decisiones. Y acá toda la responsabilidad de Garnero, primero, perfecto. Claro. Está bien. Toda la responsabilidad de Garnero va a tener que corregirse y corregir. En base a la idea, el dibujo, la idea, la pizarra, nos gusta buscarse más ofensivo. Laterales o beneficio, 2 volantes, 3 jugadores ofensivos por detrás del punta, ¿verdad? Perfecto. En el discurso está ambicioso, espectacular. Vuelvo a repetir lo que digo, no voy a cambiar por un 3-0 mi postura. 14 años, ¿verdad? Prácticamente, hasta aquí. 3 mundiales que no nos fuimos. En los 3 fuimos defendiéndonos. Y busquemos atacar ahora, perfecto. Ahora, sobre esto hay que corregir. Y quiero cerrar la idea con esto. También el plantel de jugadores tiene que decir, profe, un ratito afuera. Los caudillos, si es que hay. Sí. Vengan un poco. No mitad. Vengan acá. Cerrar la puerta. Te mira ahí, vos salgan de pelotado si no. Que vuele lo que tenga que volar. Si hay que romper silla, mesa. ¿Sí? O si no, ¿qué? No pasa nada. Los Gustavo Gómez, los Junior Alonso, los Balbuena, ¿se van a despedir sin pena y gloria de esta selección? Y lo más probable es decir ¿Y los nuevos qué? ¿Van a hacer lo que se le canta nomás? Vamos a escuchar un ratito lo que decía Adam. Son partidos de preparación, obviamente, donde tenemos que buscar cosas positivas siempre. Es doloroso perder de esta forma. Nos enfrentamos a un rival muy bueno que juega muy bien de local. Se hizo sentir con la gente hoy. Nosotros tenemos muchas cosas por mejorar. Ya nos va a tocar ahora en la semana ver de vuelta el partido, ver en qué cometimos errores y bueno, aprovechar las cosas que hicimos bien y pulir los detalles que van a ser fundamentales en lo que viene. ¿Para qué está Paraguay en la Copa América? No, una pregunta que muchos nos hacen. La verdad que en un momento donde estamos queriendo agarrar la idea de juego del nuevo cuerpo técnico, tenemos muy pocos partidos encima, es un grupo nuevo que se está conociendo de a poco. Tenemos que primero hacernos fuertes, conocernos entre nosotros, como estaba diciendo recién, hacernos cargo de lo que quiere el cuerpo técnico nuevo. Y bueno, después más adelante obviamente tenemos que pensar en que Paraguay de vuelta tiene que clasificar a un mundial, tiene que hacer una buena Copa América y bueno, de vuelta hacer una selección fuerte. Muchas gracias. No, cuando guste. Ahí está. Fundamental una parte de lo que dice Adam. Tenemos que conocernos más entre nosotros. Hacer los cortes, dijo. Sí. Hacer los cortes se refiere seguramente a los videos. También. A los segmentos. Sí. Y conocernos más entre nosotros fue lo siguiente, o sea, sentarnos y mirar. Sí. Que estamos haciendo mal. Pero yo entiendo también lo que él dice, no solamente en lo táctico y en lo futbolístico, también en lo personal. Claro. Tomar un poco de TR entre los 25, no 3 allá, 3 allá, 3 allá, no yo acá con mi teléfono, vos allá, vos con tu Twitter, vos con tu TikTok, no. Agarrar al que le tiene que agarrar. ¿Y sabes qué fue? Si tienen que volar sillas, mesas y lo que sea. Sí, que huelen. Y a partir de ahí que se salga, porque si no, vamos a ser una manada de locos corriendo para cualquier lado con los mismos resultados de siempre. Si alguno de ustedes tienen algún amigo que fue del 98, 2002, 2006, 2010, pregúntense si alguna vez no se pelearon en el vestuario o en la concentración. Pregúntenle si a alguno no le echaron de la selección y después tuvo que venir a pedir disculpas. ¿Y cómo terminamos en toda esa época? Hay que hablar como hombres y de frente, por sobre todas las cosas. No ir a morderle a tu compañero. Eso no. Chao, Edwin, nos vemos el domingo. Bueno, hasta el domingo. ¿Me invita? Sí. ¿Sí? ¿Quiere Okay. café? Café, domingo, Día del Padre. Bueno, está bien. Bueno, cerramos. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. La transmisión de este evento llegó a ustedes gracias a Renault Kwid, una marca de Santa Rosa. Fortín Frutos Rojos. Combina con la previa, el partido y el tercer tiempo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno Bank. Llegó la nueva tarjeta Bueno Albirroja, edición limitada. Masal, ¿dónde estás, hija?